Antes de comenzar no olvides de suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. De J. R. R. Tolkien. Número 3. 8. La llegada de Túrin a Bretil. Entonces Túrin descendió hacia el Sirion, con la mente desgarrada. Porque le parecía que mientras antes había tenido por delante dos amargas opciones, ahora tenía tres, y su pueblo oprimido, al que solo había traído más dolor, clamaba por él. Solo un consuelo le quedaba, que más allá de toda duda, Morven y Nienor, hacía ya mucho tiempo, habían llegado a Doriath, y solo por las proezas de la espada negra de Nargothrond, que había librado de peligros el camino. Y dijo en sus pensamientos, ¿a qué sitio mejor podría haberlas llevado si yo hubiera venido más pronto? Si el cinturón de Melian se rompe, entonces todo está perdido. No, es mejor así, porque por causa de mi cólera y mis acciones precipitadas, arrojo una sombra donde quiera que voy. Que Melian las ayude, y las dejaré en paz, sin que la sombra las alcance por un tiempo. Pero demasiado tarde buscó Túrin a Finduilas, rondando los bosques bajo las crestas de Eretbethrin, salvaje y cauteloso como una bestia, y registró todos los caminos que conducían hacia el norte al paso del Sirio. Demasiado tarde. Porque todas las sendas habían sido borradas por las lluvias y las nieves. Pero así fue que Túrin, al descender por el Teiglin, se topó con algunos del pueblo de Alet, que vivían en el bosque de Bretil. A causa de la guerra eran ahora un pueblo poco numeroso, y vivían casi todos en secreto, dentro de un vallado sobre Amonoel, en lo profundo del bosque. Epel Brandir se llamaba ese sitio, porque Brandir, hijo de Andir, era ahora el señor del lugar, desde que mataran a su padre. Y Brandir no era hombre de guerra, pues cojeaba de una pierna que se le había roto por accidente en la infancia, y era además de ánimo gentil, y amaba más la madera que el metal, y el conocimiento de las cosas que crecen en la tierra más que el de otra ciencia alguna. Pero algunos de los hombres del bosque perseguían todavía a los orcos en los confines, y así fue que Túrin, al llegar allí, oyó el ruido de una refriega. Se apresuró hacia él, y al acercarse cauteloso entre los árboles vio a unos pocos hombres rodeados de orcos. Se defendían desesperadamente de espaldas a un grupo de árboles que crecía en un claro, pero el número de orcos era crecido, y los hombres tenían pocas esperanzas de escapar, a no ser que los socorrieran. Por tanto, invisible entre los matorrales, Túrin hizo un gran ruido de pisadas y desgarramiento de ramas, y gritó luego con grandes voces, como si condujera a toda una compañía: ¡Ja! Pues aquí están. Seguidme todos. Adelante y a matar. Entonces muchos orcos miraron atrás, amilanados, y Túrin emergió de un salto haciendo señas, como si otros hombres lo siguiesen, y esgrimiendo a Gurtán, cuyos bordes chisporroteaban como llamas. Demasiado bien conocían los orcos esa hoja, y aun antes que Túrin saltara entre ellos, muchos se dispersaron y escaparon. Entonces los hombres del bosque corrieron al encuentro de Túrin, y juntos persiguieron a los orcos hasta el río, poco lo cruzaron. Por último se detuvieron en la orilla, y Dorlas, conductor de los hombres del bosque, dijo: «Rápidos sois en la persecución, señor, pero vuestros hombres son lentos en seguiros». «No», dijo Túrin, «todos corremos a una como un único hombre y jamás nos separamos». Entonces los hombres de Bretil se echaron a reír, y dijeron: «Bien, uno solo de esta especie vale por muchos. Tenemos una gran deuda de agradecimiento con vos. Pero, ¿quién sois y qué hacéis aquí?» «No hago sino ejercer mi oficio, que es el de matar orcos», dijo Túrin. «Y vivo donde mi oficio me lo exige. Soy el hombre salvaje de los bosques». «Entonces venid y vivid con nosotros», dijeron. «Porque nosotros vivimos en los bosques y necesitamos un artesano como vos. Seríais bienvenido». Entonces Túrin los miró de manera extraña y dijo: «Ay, pues, ¿quién soporte todavía que ensombrezca sus puertas? Pero, amigos, tengo aún por delante un penoso cometido: encontrar a Finduilas, hija de Orodred de Nargothrond, o, al menos, saber nuevas de ella. Ay, muchas semanas han transcurrido desde que fue llevada desde Nargothrond, pero todavía he de ir en su busca». Entonces los hombres de Bretil lo miraron apiadados, y Dorlas dijo: «Ya no la busques. Porque una hueste de orcos vino de Nargothrond hacia los cruces del Teiglin, y nosotros estábamos advertidos desde hacía ya mucho, marchaban lentamente a causa del número de cautivos que escoltaban. Entonces pensamos en tener nuestra pequeña participación en la guerra,
y tendimos una emboscada a los orcos con todos los arqueros que pudimos reunir, esperando poder salvar a algunos prisioneros. Pero, ay, no bien fueron atacados, los inmundos orcos mataron primero a las mujeres cautivas, y a la hija de Orodret la clavaron en un árbol con una lanza. Turín quedó como herido de muerte. ¿Cómo lo sabes? Preguntó. Porque ella me habló antes de morir, dijo Dorlas. Nos miró como si buscara a uno que esperara ver, y dijo, Mormegil. Decida a Mormegil que Finduilas está aquí. No dijo más. Pero por causa de sus últimas palabras le dimos sepultura donde murió. Yace en un túmulo junto al Teiglin. Fue un mes atrás. Llevadme allí, dijo Turín, y lo llevaron a un montículo junto a los cruces del Teiglin. Allí él se tendió en el suelo, y una oscuridad cayó sobre él, de modo que los demás creyeron que había muerto. Pero Dorlas lo miró de cerca y se volvió hacia sus hombres y dijo, demasiado tarde. Es esta una lamentable ocasión. Pero mirad, aquí yace el mismo Mormegil, el gran capitán de Nargothrond. Por su espada tuvimos que haberlo conocido, como lo conocieron los orcos. Porque la fama de la espada negra del sur había viajado lejos a lo largo y a lo ancho, aún hasta las profundidades del bosque. Entonces lo alzaron con reverencia y lo llevaron hasta Pelbrandir, y Brandir salió a encontrarlos y se asombró al ver el féretro que cargaban. Entonces, retirando el paño que lo cubría, examinó la cara de Turín, hijo de Urín, y una oscura sombra le ganó el corazón. ¡Oh, crueles hombres de Alet! Exclamó. ¿Por qué arrebatasteis a este hombre de la muerte? Con gran trabajo trajisteis aquí la causa final de nuestra ruina. Por el contrario, es el Mormegil de Nargothrond, un poderoso matador de orcos, y nos será de gran ayuda si vive. Y si así no fuera, habríamos de dejar a un hombre caído de dolor yacer como carroña a la vera del camino. No, en verdad, dijo Brandir. El destino no lo quiso así. Y llevó a Turín a su casa y lo atendió con cuidado. Pero cuando Turín salió al fin de la oscuridad, la primavera había vuelto, y despertó y vio el sol sobre los capullos verdes. Entonces el coraje de la casa de Jade despertó también en él, y se levantó y dijo de corazón, todos mis hechos y mis días pasados fueron oscuros y llenos de maldad. Pero un nuevo día ha llegado. Aquí me quedaré, y renuncio a mi nombre y mi parentela, y así me libraré quizá de mi sombra, o al menos no caerá sobre los que amo. Por tanto, tomó un nuevo nombre, y se llamó a sí mismo Turambar, que en la lengua alta de los elfos significa amo del destino, y vivió entre los hombres del bosque y fue amado por ellos, y les pidió que olvidaran su nombre de antes, y lo consideraran nacido en Bretil. No obstante, el cambio de nombre no pudo cambiar del todo su temperamento, ni hacerle olvidar las penas provocadas por los sirvientes de Morgoth, e iba a perseguir a los orcos en compañía de aquellos que compartían sus sentimientos, aunque esto disgustaba a Brandir. Pues esperaba proteger a su pueblo con el silencio y el secreto. Ya no existe el Mormegil, decía, pero tened cuidado, no sea que el valor de Turambar provoque la venganza contra Bretil. Por tanto Turambar guardó la espada negra y no la llevó más a la batalla, y prefirió la lanza y la flecha. Pero no soportaba que los orcos utilizaran los cruces del Teiglin o se acercaran al montículo donde yacía Finduilas. Abeneyet se llamaba, el montículo de la doncella elfo, y pronto los orcos aprendieron a temer ese sitio, y lo evitaban. Y Dorlas dijo a Turambar, has renunciado a tu nombre, pero eres todavía la espada negra, y no dice el rumor que era en verdad el hijo de Urín de Dorlomín, señor de la casa de Jade. Y Turambar contestó, así he oído decir. Pero no lo difundas, te ruego, si te tienes por mi amigo. 9. El viaje de Morben y Nienor a Nargothrond. Cuando el fiero invierno acabó, nuevas noticias de Nargothrond llegaron a Doriath. Porque algunos que escaparon del saqueo y habían sobrevivido al invierno en el descampado, llegaron por fin en busca de refugio junto con Tingol, y los guardianes de la frontera los condujeron ante el rey. Y algunos dijeron que todos los enemigos se habían retirado hacia el norte, y otros que Glaurung moraba todavía en las estancias de Felagún, y algunos decían que el Mormegil había muerto, y otros, que estaba sometido a un hechizo del dragón, y que se encontraba allí todavía, tieso como una estatua. Pero todos declararon que ya se sabía en Nargothrond, antes del fin, que la espada negra no era otro que Turín, hijo de Urín de Dorlomín. Grandes fueron entonces el miedo y la pena de Morben y de Nienor, y Morben dijo, esta duda es obra del mismo Morgoth. No podemos saber la verdad y conocer claramente lo peor que tendremos que soportar. Ahora bien, el mismo Tingol tenía grandes deseos de saber más acerca del lado de Nargothrond,
y tenía ya en mente la intención de enviar a algunos que fueran allí y averiguaran qué había ocurrido, pero él estaba convencido de que Turín había muerto, o que era imposible rescatarlo, y temía la hora en que Morven lo supiera con toda certeza. Por tanto, le dijo, este es un asunto peligroso, señora de Orlomín, y requiere un tiempo de reflexión. Puede ser en verdad obra de Morgoth, para arrastrarnos a la precipitación. Pero Morven, enloquecida, gritó, precipitación, señor. Si mi hijo yerra hambriento por los bosques, si vive encadenado, si su cuerpo yace insepulto, me precipitaría. No perdería ni una hora en ir a buscarlo. Señora de Dorlomín, dijo Tingol, ese por cierto no sería el deseo del hijo de Uri. Pensaría que os encontráis mejor aquí que en cualquier otro sitio, en la protección de Melián. Por consideración a Urín y por la que le tengo a Turín, no permitiré que vayáis por ahí errante en estos días de extremo peligro. No apartasteis a Turín del peligro, pero a mí queréis apartarme de Turín, gritó Morven. En la protección de Melián. Sí, prisionera del cinturón. Mucho tiempo de antes de entrar en él, y ahora lo deploro. No, puesto que así habláis, señora de Dorlomín, dijo Tingol, sabe esto, el cinturón está abierto. Libre vinisteis aquí, libre os quedaréis. O partiréis. Entonces Melián, que había permanecido en silencio, habló, no te vayas de aquí, Morven. Una verdad dijiste, esta duda viene de Morgoth. Si te vas por voluntad suya. El miedo de Morgoth no me impedirá acudir al llamado de mi raza, respondió Morven. Pero si teméis por mí, señor, préstame entonces algunos de los vuestros. Yo no mando en vos, dijo Tingol. Pero mi gente me pertenece y mando en ella. Los enviaré según lo crea conveniente. Entonces Morven ya no dijo nada y se echó a llorar, y se apartó de la presencia del rey. Tingol tenía un peso en el corazón, porque le parecía que el ánimo de Morven era ciago, y le preguntó a Melián si no la retendría con su poder. Contra un mal que viene mucho puedo hacer, respondió ella. Pero no contra la partida de los que quieren marcharse. Esa parte te incumbe. Si ha de ser retenida aquí, tendrás que hacerlo por la fuerza. No obstante, de ese modo corres el peligro de que pierda la razón. Entonces Morven fue al encuentro de Nienor y le dijo, adiós, hija de Urín. Parto en busca de mi hijo, o de noticias ciertas sobre él, pues aquí nadie hará nada, hasta que sea demasiado tarde. Aguárdame aquí por si regreso. Entonces Nienor, asustada y afligida, quiso retenerla, pero Morven no contestó, y fue a su cámara, y cuando llegó la mañana, había montado a caballo y se había ido. Ahora bien, Tingol había ordenado que nadie la detuviera, y que no pareciese que estaban vigilándola. Pero tan pronto como ella se marchó, reunió una compañía de los más audaces y hábiles de entre los guardianes de las fronteras, y puso a Mablung al mando. Ahora seguidla velozmente, dijo, pero no permitáis que ella lo note. Y cuando llegue a las tierras salvajes, si el peligro amenaza, entonces mostraos, y si se resiste a volver, protegedla como podáis. Pero quiero que algunos de vosotros os adelantéis tanto como sea posible, y averigüéis lo más que esté a vuestro alcance. Así fue que Tingol envió a una compañía más numerosa que la que él había previsto, y había 10 jinetes entre ellos con caballos de reserva. Fueron en pos de Morven y ella se encaminó hacia el sur a través de región, y así llegó a orillas del Sirion sobre el lago del crepúsculo. Allí se detuvo, porque el Sirion era ancho y precipitado, y ya no conocía el camino. Por tanto, los guardias tuvieron por fuerza que mostrarse, y Morven dijo, ¿quiere Tingol retenerme? ¿O me envía retrasada la ayuda que me negó? Ambas cosas, le respondió Mablung. ¿No queréis regresar? No, dijo ella. Entonces he de ayudaros, dijo Mablung, aunque sea en contra de mi propia voluntad. Amplio y profundo es aquí el Sirion, y es peligroso atravesarlo a nado, para hombres o para bestias. Entonces llevadme por donde lo cruzan los elfos, dijo Morven, de lo contrario, lo intentaré nadando. Por tanto, Mablung la condujo al lago del crepúsculo. Allí, entre los arroyos y los juncos de la orilla oriental, se guardaban unas balsas escondidas, porque de ese modo los mensajeros iban y venían entre Tingol y la gente de Nargothrond. Entonces esperaron un tiempo bajo el cielo estrellado, y cruzaron por entre las blancas neblinas antes del amanecer. Y cuando el sol se alzó rojo más allá de las montañas azules, y un fuerte viento matinal sopló y dispersó la neblina, los guardias llegaron a la costa occidental y abandonaron el cinturón de Melián.
Eran altos elfos de Doriath, vestidos de gris, y una capa les cubría la cota de malla. Morben los observaba desde la balsa, mientras ellos avanzaban en silencio, y entonces, de pronto, lanzó un grito, y señaló al último de la compañía. ¿De dónde viene él? Preguntó. 3 veces 3 vinisteis a mí. 3 veces 3 y una más bajáis a tierra. Entonces los otros se volvieron y vieron que el sol resplandecía sobre una cabeza de oro, porque era Nienor, y el viento le había volado el capuchón. Así se reveló que había venido siguiendo a la compañía y se había unido a ellos en la oscuridad, antes de que cruzaran el río. Estaban consternados y ninguno más que Morben. Vuelve, vuelve. Te lo ordeno. Gritó. Si la esposa de Urim puede acudir contra todo consejo a la llamada de la sangre, dijo Nienor, también puede hacerlo su hija. Luto me llamaste, pero no guardaré luto sola, por padre, hermano y madre. Y de los tres solo a ti he conocido, y por sobre todos te amo. Y nada que tú no temas, temo yo. En verdad, poco temor se le veía, en la cara o la actitud. Parecía alta y fuerte, porque los de la casa de Ja eran de gran estatura, y así vestida con el traje de los elfos no deslucía junto a los guardias, siendo solo más pequeña que los más altos de entre ellos. ¿Qué pretendes? Preguntó Morben. Ir donde tú vayas, dijo Nienor. Esta decisión te ofrezco en verdad. Llevarme de regreso y entregarme a la protección de Melián, porque no es atinado desatender su consejo. O saber que iré a enfrentar el peligro si tú lo haces. Porque en verdad Nienor había ido allí, sobre todo, con la esperanza de que por temor y amor hacia ella, su madre regresaría, y la mente de Morben estaba en verdad desgarrada. Una cosa es rechazar consejos, dijo. Otra es obedecer la orden de tu madre. Vuelve inmediatamente. No, dijo Nienor. Hace ya mucho que dejé de ser una niña. Tengo voluntad y juicio propios, aunque hasta ahora no se hayan opuesto a los tuyos. Voy contigo. Con preferencia a Doriath, por veneración a los que la gobiernan, pero si no, entonces al oeste. En verdad, si alguna de las dos debe ir allí, soy yo, en la plenitud de mis fuerzas. Entonces Morben vio en los ojos grises de Nienor la firmeza de Urín, y vaciló, pero no pudo doblegar el orgullo de su hija, y no quiso parecer, aun tras aquellas hermosas palabras, ser conducida de regreso por ella, como una persona vieja e incapaz. Seguiré mi camino, como me lo había propuesto, dijo. Ven tú también, pero en contra de mi voluntad. Así sea, dijo Nienor. Entonces Mablung dijo a su compañía, en verdad, es por falta de tino, no de coraje, que la gente de Urín lleva la aflicción a los demás. Lo mismo sucede con Turín, sin embargo, no con sus antecesores. Pero ahora son todos gente aciaga, y no me gusta. Más temo esta misión que el rey nos encomienda que ir a la casa de Lo. ¿Qué hacer? Pero Morben, que había ido a tierra y estaba ahora cerca, oyó sus últimas palabras. Haz lo que el rey te ordena, le dijo. Busca noticias de Nargothrond y de Turín. Con ese fin estamos aquí todos juntos. Hay mucho que andar todavía y es peligroso, dijo Mablung. Si habéis de seguir adelante, ambas montaréis e iréis entre los jinetes, sin apartaros de ellos. Así fue que en la plenitud del día se pusieron en marcha, y abandonaron lenta y cautelosamente la región de juncos y de sauces bajos, y llegaron a los bosques grises que cubrían gran parte de la planicie austral antes de llegar a Nargothrond. Todo el día se dirigieron hacia el oeste, y no vieron sino desolación, y no oyeron nada, porque las tierras estaban en silencio, y le parecía a Mablung que un peligro los amenazaba en aquellos parajes. Ese mismo camino había recorrido Eren años atrás, y entonces en los bosques habían acechado los ojos de los perseguidores, pero ahora todo el pueblo de Naroja había partido, y los orcos, según parecía, no habían llegado aún tan al sur. Esa noche acamparon en el bosque gris sin luz ni fuego. Los días siguientes continuaron avanzando, y al caer la tarde del tercer día, después de abandonado el Sirion, llegaron al fin de la planicie, y se acercaron a las orillas orientales del Naro. Entonces tanta fue la intranquilidad de Mablung, que le rogó a Morben que no siguieran adelante. Pero ella se rió y dijo, ya pronto tendrás el placer de librarte de nosotras, como es bastante probable. Pero has de soportarnos todavía un poco más. Estamos demasiado cerca ahora para que el miedo nos haga retroceder. Entonces Mablung gritó, aciagas sois las dos, y temerarias. No ayudáis en la búsqueda de noticias, sino que al contrario, la entorpecéis. Escuchadme ahora.
Se me ordenó no reteneros por la fuerza, pero se me ordenó también protegeros, como fuera posible. En este trance solo una cosa puedo hacer. Y os protegeré. Mañana os conduciré a Monetir, la colina de los espías, que se encuentra cerca, y allí estaréis custodiadas, y no seguiréis avanzando, en tanto yo mande aquí. Ahora bien, Amonetir era un monte de la altura de una colina que mucho tiempo atrás Felagunda había hecho levantar con gran esfuerzo en la planicie, delante de sus puertas, una legua al este de Naro. Estaba sembrada de árboles, salvo en la cima, desde donde se alcanzaba a ver el lejano horizonte, y todos los caminos que conducían al gran puente de Nargothrond, y las tierras del entorno. A esta colina llegaron ya avanzada la mañana, y la escalaron desde el este. Entonces, al mirar hacia las altas Farod, pardas y desnudas más allá del río, Mablung vio, con la vista penetrante de los elfos, las terrazas de Nargothrond sobre la empinada orilla occidental, y como un pequeño boquete negro en los muros formados por las colinas, las puertas abiertas de Felagund. Pero no oyó sonido alguno y no vio signos del enemigo ni señales del dragón, salvo el incendio del día del saqueo, junto a las puertas. Todo yacía en silencio bajo un sol pálido. Ahora bien, Mablung, como había dicho, ordenó a sus 10 jinetes que mantuvieran a Morben y a Nienor en la cima de la colina, y no moverse de allí en tanto él no regresara, a no ser que se presentara un gran peligro, y si eso ocurría, los jinetes tenían que poner a Morben y Nienor en medio de ellos y huir tan deprisa como les fuera posible, hacia el este, a Doriath, enviando por delante a uno de ellos para que llevara las nuevas y buscara ayuda. Entonces Mablung reunió a los otros 20, y descendieron la colina, y luego llegando a los campos hacia el este donde los árboles eran escasos, se dispersaron, y cada cual siguió su propio camino, atrevidos, pero cautelosos, hacia las orillas del Naro. Mablung tomó el camino medio que se dirigía al puente, y así llegó a su extremo más alto, y lo encontró derrumbado, y el río profundo, que corría frenético después de las lluvias, se alejaba hacia el norte, espumoso y rugiente entre las piedras caídas. Pero Glaurung estaba allí echado, a la sombra del gran pasaje que conducía al interior desde las puertas derribadas, y hacía ya mucho que había advertido la presencia de los espías, aunque muy pocos ojos en la Tierra Media habrían sido capaces de divisarlos. Pero la mirada de sus ojos fieros era más aguda que la de las águilas, y superaba el largo alcance de la vista de los elfos, y en verdad sabía también que algunos habían quedado atrás, y que esperaban sobre la cima desnuda de Amonetir. Así, pues, mientras Mablung se deslizaba entre las rocas, tratando de ver si podría cruzar el río que corría alborotado entre las piedras caídas del puente, Glaurung avanzó de pronto con una gran bocanada de fuego, y descendió arrastrándose a la corriente. Hubo entonces un prolongado siseo, y se levantaron unos vastos vapores, y Mablung y los que lo seguían quedaron envueltos en una nube y un hedor inmundo, y la mayoría huyó a tientas hacia la colina de los espías. Pero mientras Glaurung estaba cruzando el Naro, Mablung se hizo a un lado y se ocultó bajo una roca, y allí se quedó, pero pensó que aún tenía un cometido que cumplir. Sabía ahora con certeza que Glaurung moraba en Nargothrond, pero se le había pedido también que averiguara la verdad acerca del hijo de Urín, si le era posible, y por tanto, con firmeza de corazón, se proponía cruzar el río no bien Glaurung se hubiera ido, y registrar las estancias de Felagún. Porque pensaba que todo lo que podía hacerse para la protección de Morben y Nienor, ya había sido hecho, seguramente habría advertido la aparición de Glaurung, y los jinetes debían de estar ya a toda carrera camino de Doriath. Glaurung, por tanto, pasó junto a Mablung como una vasta forma en la niebla, y avanzó rápidamente, porque aunque era un poderoso gusano, también era ágil. Entonces Mablung vadeó tras él el Naro con gran riesgo, pero los guardianes apostados en Amonetir vieron al dragón y quedaron consternados. Inmediatamente ordenaron a Morben y a Nienor que montaran sin discusión alguna, y se dispusieron a huir hacia el este. Pero cuando descendieron de la colina a la planicie, un mal viento sopló los vastos vapores sobre ellos, trayendo un hedor que los caballos no soportaron. Cegados por la niebla, y despavoridos por el inmundo olor del dragón, los caballos se volvieron ingobernables y se precipitaron frenéticos de aquí para allí, y los guardianes se dispersaron y fueron lanzados contra los árboles, y cayeron malheridos, y se buscaban en vano unos a otros. El relincho de los caballos y los gritos de los jinetes llegaron a oídos de Glaurung, y se sintió complacido. Uno de los jinetes elfos, que luchaba con su caballo en la niebla, vio pasar cerca a la señora Morben, un espectro gris sobre un corcel enloquecido, pero ella se desvaneció en la niebla gritando Nienor, y ya no volvieron a verla. Pero cuando el terror ciego ganó a los jinetes, el caballo desbocado de Nienor tropezó de pronto, y la echó por tierra. Cayó suavemente sobre la hierba y no se lastimó, pero cuando se puso de pie, estaba sola,
perdida en la neblina sin caballo ni compañía. No le flaqueó el corazón, y reflexionó un momento y le pareció inútil acudir a esta llamada o aquella otra, porque los gritos la rodeaban por todas partes, aunque cada vez más débiles. Le pareció mejor entonces buscar otra vez la colina. Allí sin duda iría Mablung antes de partir, aunque solo fuera para asegurarse de que ninguno de los suyos quedaba abandonado. Por tanto, andando a la aventura, encontró la colina, que en verdad estaba cerca, y lentamente trepó por el sendero del este. Y a medida que trepaba, la niebla se hacía menos densa, hasta que llegó por fin hasta la cima desnuda a pleno sol. Entonces avanzó un paso y miró hacia el oeste. Y allí, delante de ella, se alzaba la gran cabeza de Glaurung, que había trepado al mismo tiempo por el otro lado, y antes de darse cuenta sus ojos miraron los del gusano, y eran ojos terribles en los que moraba el fiero espíritu de Morgoth, su amo. Entonces Nienor luchó contra Glaurung, pues era de voluntad firme, pero él dirigió sus poderes contra ella. ¿Qué buscas aquí?, preguntó. Y obligada a responder, ella contestó, busco a un tal Turín que vivió aquí un tiempo. Pero está muerto, quizá. No lo sé, dijo Glaurung. Quedó aquí para defender a las mujeres y a los débiles, pero cuando yo llegué, él desertó y huyó. Jactancioso, aunque cobarde, según parece. ¿Por qué buscas a alguien de esa especie? Mientes, dijo Nienor. Los hijos de Urín no son cobardes. No te tememos. Entonces Glaurung rió, porque así se reveló la hija de Urín a su malicia. Entonces sois tontos tú y tu hermano, dijo. Y tu jactancia será vana. ¿Por qué? Yo soy Glaurung. Entonces atrajo la mirada de ella a la suya, y la voluntad de Nienor desmayó. Y le pareció que el sol enfermaba, y que todo se hacía opaco en torno, y lentamente una gran oscuridad fue rodeándola, y en esa oscuridad se abría el vacío, no supo nada, y no oyó nada, y no recordaba nada. Largo tiempo exploró Mablung las estancias de Nargothrond, también como pudo en medio de la oscuridad y el hedor, pero no encontró allí ningún ser viviente, nada se movía entre los huesos, y nadie respondía a sus llamadas. Por fin, abatido por el horror del sitio, y temiendo el regreso de Glaurung, volvió a las puertas. El sol se ponía por el occidente, y las negras sombras de las Farod cubrían por detrás las terrazas y el río que se precipitaba allá abajo, pero a lo lejos, junto a Monetir, creyó divisar la forma maligna del dragón. Más duro y más peligroso fue volver a cruzar el Naro deprisa y con miedo, y apenas había alcanzado la orilla oriental, y se había ocultado arrastrándose junto a la ribera, cuando Glaurung se acercó. Pero avanzaba lento ahora, y sigiloso, porque había consumido sus fuegos, había prodigado un gran poder y ahora necesitaba descansar y dormir en la oscuridad. Así, serpenteó en el agua, y se escurrió por las puertas como una víbora de color ceniciento, enlodando el suelo con el vientre. Pero se volvió antes de entrar, y miró atrás hacia el este, y emitió la risa de Morgoth, débil, pero horrible, como un eco de malicia llegado de las negras profundidades lejanas. Y esta voz, fría y baja, le llegó entonces al elfo: ahí estás como rata de agua en la ribera, Mablung el poderoso. Mal cumples con los cometidos de Tingol. Ve deprisa ahora a la colina y verás lo que ha sido de las que tenías a tu cargo. Enseguida Glaurung entró en la guarida, y el sol se ocultó, y la tarde gris se enfrió sobre los campos. Pero Mablung fue deprisa a Monetir, y cuando llegó a la cima, las estrellas brillaban en el este. Contra ellas vio una figura oscura y erguida, inmóvil como una estatua de piedra. Así estaba Nienor, y no oyó nada de lo que él le dijo, ni le respondió. Pero cuando por fin él le tomó la mano, se puso en movimiento, y permitió que él la condujera, y mientras la conducía, ella caminaba, pero si la soltaba, se detenía. Muy grandes fueron entonces el dolor y el desconcierto de Mablung, pero no tenía otro remedio que conducir de ese modo a Nienor por el largo camino hacia el este, sin ayuda ni compañía. Así avanzaron andando como sonámbulos por la planicie en las sombras de la noche. Y cuando volvió la mañana, Nienor tropezó y cayó, y quedó allí tendida inmóvil, y Mablung, desesperado, se sentó junto a ella. No por nada tenía yo miedo de este cometido, dijo. Porque será el último para mí, según parece. Con esta desdichada hija de los hombres pereceré en el descampado, y mi nombre será despreciado en Doriath, si alguna vez en verdad llega alguna nueva de nuestra suerte. Todos los demás han muerto, sin duda, y solo ella fue perdonada, pero no por piedad. Así fueron encontrados por 3 de la compañía que habían huido del Naroja a la llegada de Glaurung. Después de mucho errar, cuando se aligeró la niebla, habían vuelto a la colina, y encontrándola vacía,
habían decidido retomar el camino de Doriath. A Mablung le había vuelto la esperanza, y se pusieron en marcha ahora todos juntos, hacia el norte y el este, porque no había camino de regreso a Doriath en el sur, y desde la caída de Nargothrond, se les había prohibido a los guardianes de la balsa que cruzaran a nadie, salvo los que vinieran desde dentro. Lento era el viaje, como gentes que arrastran tras ellos un niño cansado. Pero a medida que se alejaban de Nargothrond y se acercaban a Doriath, Nienor iba recuperando poco a poco las fuerzas, y caminaba hora tras hora, sumisa, llevada de la mano. No obstante, sus grandes ojos no veían nada, y sus oídos no oían ninguna palabra, y sus labios no pronunciaban ninguna palabra. Y entonces, por fin, al cabo de muchos días, llegaron cerca de la frontera occidental de Doriath, algo al sur del Teiglin, porque tenían intención de cruzar los cercos de la pequeña tierra de Tingol más allá del Sirion, y llegar así al puente protegido, cerca de la desembocadura del Esgalduin. Allí se detuvieron un tiempo, e hicieron que Nienor se acostase sobre un lecho de hierbas, y ella cerró los ojos como no lo había hecho hasta entonces, y pareció que dormía. Entonces los elfos descansaron también, y la fatiga los volvió imprudentes. Y una banda de orcos cazadores, de las que por entonces merodeaban en esa región, tan cerca de los vallados de Doriath como osaban hacerlo, los sorprendió desprevenidos. De pronto, en medio de la refriega, Nienor se incorporó de un salto, como quien despierta por una alarma en la noche, y lanzando un grito, se internó corriendo entre los árboles. Entonces los orcos se volvieron y la persiguieron, y los elfos fueron detrás. Pero Nienor había sufrido un extraño cambio y lo superaba ahora a todos en la carrera. Precipitándose como un ciervo en la espesura, con los cabellos llameantes al viento. Mablung y sus compañeros alcanzaron enseguida a los orcos, y los mataron a todos, y siguieron adelante. Pero para entonces Nienor había desaparecido como un espectro, y ni rastros de ella encontraron, aunque estuvieron buscándola durante muchos días. Entonces, por fin, Mablung volvió a Doriath abrumado de dolor y de vergüenza. Escoged a otro jefe para vuestros cazadores, señor, le dijo el rey. Porque yo estoy deshonrado. Pero Melian dijo, no es así, Mablung. Hiciste lo que pudiste, y ningún otro de entre los servidores del rey habría hecho tanto. Pero por mala suerte tuviste que enfrentar un poder excesivo para ti, excesivo en verdad para todos los que ahora habitan en la Tierra Media. Te he enviado en busca de noticias y las has traído, dijo Tingol. No es tu culpa que aquellos a quienes las noticias tocan más de cerca no estén aquí para escucharlas. Doloroso es en verdad este fin de toda la parentela de Urín, pero nadie podría atribuírtelo. Porque no solo Nienor se había internado enloquecida en los bosques, también Morven se había perdido. Nunca entonces ni después, ni en Doriath ni en Dor, Lomin, se sabría algo cierto de las dos. No obstante, Mablung no se dio descanso, y con una pequeña compañía se encaminó al desierto, y durante 3 años erró por allí hasta muy lejos, desde Ered Betlin hasta las desembocaduras del Sirion, en busca de huellas, o noticias de las desaparecidas. 10. Nienor en Bretil. Pero Nienor había corrido por el bosque oyendo a sus espaldas gritos de persecución, y la ropa se le desgarró, e iba librándose de ella a medida que huía, hasta que corrió desnuda, y todo ese día siguió corriendo, como una bestia perseguida a punto de desfallecer, y que no se atreve a detenerse a recobrar el aliento. Pero de pronto, al atardecer, pareció que recobraba el juicio. Se detuvo un instante, como asombrada, y enseguida, en un desmayo de completo agotamiento, cayó sobre una profunda maleza de helechos como si un golpe la hubiera derribado. Y allí, en medio del viejo helechal y las frescas frondas de la primavera, yació y durmió olvidada de todo. A la mañana despertó y se regocijó en la luz como quien por primera vez es llamado a la vida, y todas las cosas que veía le parecían nuevas y extrañas, y no tenían nombre. Porque detrás de ella solo había un oscuro vacío, a través del cual no le llegaba ningún recuerdo de lo que había sabido en todo tiempo, ni el eco de una palabra. Solo recordaba una sombra de miedo y por tanto era precavida, y buscaba siempre escondites, subía a los árboles o se deslizaba entre las malezas, rápida como una ardilla o un zorro, si algún sonido o una sombra la asustaban, y desde allí espiaba largo rato entre las hojas antes de partir. Así, siguiendo por el camino por el que había corrido antes, llegó al río Teiglin y calmó su sed, pero no encontró alimento, ni sabía cómo buscarlo, y tenía hambre y frío. Y como los árboles del otro lado de la corriente parecían más densos y más oscuros, como lo eran en realidad, pues se trataba del bosque de Bretil, cruzó por fin las aguas y llegó a un montículo verde sobre el que se dejó caer, porque estaba agotada, y le parecía que la oscuridad que había dejado atrás estaba envolviéndola de nuevo, y que el sol se oscurecía.
Pero en realidad era una negra tormenta que venía del sur, cargada de relámpagos y de grandes lluvias, y Nienor estaba allí, acurrucada, aterrorizada por los truenos, y la oscura lluvia hería su desnudez. Ahora bien, sucedió que algunos hombres del bosque de Bretil volvían a esa hora de una incursión contra los orcos, apresurándose por los cruces del Teiglin hacia un albergue de las cercanías, y hubo el resplandor de un relámpago, de modo que la Audeneyet quedó iluminada por una llamarada blanca. Entonces Turambar, que conducía a los hombres, se sobresaltó y se cubrió los ojos, y se echó a temblar, porque le pareció que había visto el espectro de una doncella asesinada sobre la tumba de Finduilas. Pero uno de los hombres corrió hacia el montículo y lo llamó: «Acudid, señor. Hay una joven tendida aquí, y está viva». Y Turambar acudió y la alzó, y el agua caía de los cabellos empapados de Nienor. Pero ella cerró los ojos, y se estremeció, y dejó de resistirse. Entonces Turambar, maravillándose de verla así desnuda, la envolvió en su capa y la condujo a la morada de los cazadores en los bosques. Allí encendieron un fuego y la cubrieron con mantas, y ella abrió los ojos y los miró, y cuando su mirada se posó en Turambar, una luz le iluminó la cara, y tendió una mano hacia él, porque le pareció que por fin había encontrado algo que venía buscando en la oscuridad, y se sintió consolada. Pero Turambar le tomó la mano y se sonrió y dijo: «Pues bien, señora, no nos diréis vuestro nombre y vuestra parentela y qué mal os ha acaecido». Entonces ella sacudió la cabeza y no dijo nada, pero se echó a llorar, y ellos ya no la molestaron hasta que hubo comido los alimentos que pudieron procurarle. Y cuando hubo comido, suspiró, y puso su mano otra vez en la de Turambar, y él dijo: «Con nosotros no corréis peligro. Aquí podéis descansar esta noche, y a la mañana os conduciremos a nuestras casas, en medio del bosque. Pero querríamos conocer vuestro nombre, para que así quizá podamos encontrar a vuestros padres, y llevarles noticias de vos. ¿No queréis decírnoslo?». Pero ella tampoco respondió esta vez, y lloró. «Tranquilizaos», dijo Turambar. «Quizá la historia es demasiado triste para contarla ahora. Pero os daré un nombre y os llamaré Niniel, doncella de las lágrimas». Y al oír ese nombre ella alzó los ojos y sacudió la cabeza, pero dijo: «Niniel». Y esa fue la primera palabra que pronunció después de hundirse en la oscuridad, y desde entonces ese fue su nombre entre los hombres del bosque. A la mañana llevaron a Niniel a Pelbrandir, y el camino ascendía empinado hacia Monovel, hasta que llegaba a un sitio en que cruzaba la precipitada corriente del Celebros. Allí se había construido un puente de madera, y debajo el torrente avanzaba sobre un suelo de piedras desgastadas, y descendía espumoso varios peldaños, y más allá caía en cascada en un cuenco rocoso, y todo el aire estaba lleno de un rocío que era como una llovizna. Había un amplio prado en la parte superior de las cascadas, y a su alrededor crecían unos abedules, pero desde el puente se alcanzaban a ver en el horizonte las hondonadas del Teiglin, a unas 2 millas hacia el oeste. Allí el aire era fresco, y los viajeros descansaban en verano, y bebían agua fría. Dimrost, la escalera de las lluvias, se llamaban esas cascadas, pero después de ese día se llamaron Nenjirit, las aguas estremecedoras, porque cuando Turambar y sus hombres se detuvieron allí, Niniel tuvo frío, y se puso a temblar, y no pudieron darle calor ni consuelo. Por tanto, emprendieron otra vez la marcha, precipitadamente, pero antes de llegar a Pelbrandir, Niniel tenía fiebre, y deliraba mucho tiempo yació enferma, y Brandir recurrió a toda su habilidad para curarla. Y las mujeres de los leñadores la vigilaban de noche y de día. Pero solo cuando Turambar estaba cerca de ella, daba muestras de paz o dormía sin quejarse, y esto observaron todos los que la cuidaban, durante todo el tiempo que le duró la fiebre, aunque a menudo se la veía muy perturbada, nunca murmuró una palabra en la lengua de los elfos o la de los hombres. Y cuando lentamente recobró la salud, y empezó a andar y comer nuevamente, las mujeres de Bretil tuvieron que enseñarle a hablar como un niño, palabra por palabra. Pero en este aprendizaje era rápida, y se deleitaba en él, como quien vuelve a encontrar grandes y pequeños tesoros que se habían perdido, y cuando hubo aprendido bastante como para conversar con sus amigos, decía: «¿Cuál es el nombre de esa cosa? Porque en mi oscuridad lo he perdido». Y cuando fue capaz de andar otra vez, buscaba la casa de Brandir, porque quería aprender enseguida los nombres de todas las criaturas vivientes, y él sabía mucho de esos asuntos, y solían ir juntos de paseo por los jardines y los valles. Entonces Brandir la amó, y cuando ella se recuperó le ofrecía el brazo para ayudarlo a caminar, pues él cojeaba, y lo llamaba hermano. Pero su corazón estaba entregado a Turambar, y solo sonreía cuando lo veía llegar, y solo reía cuando él hablaba alegremente. Un atardecer de aquel otoño dorado estaban sentados juntos,
y el sol fulguraba sobre la ladera de la colina y las casas de Pelbrandir, y había una profunda quietud. Entonces Niniel le dijo, de todas las cosas he preguntado el nombre, salvo el tuyo. ¿Cómo te llamas? Turambar, respondió él. Entonces ella hizo una pausa, como si escuchara un seo, pero dijo, ¿y qué significa ese nombre? ¿O es solo tu nombre? Significa, dijo él, amo de la sombra oscura. Porque yo también, Niniel, tuve mi oscuridad, en la que se perdieron mis cosas queridas, pero ahora creo haberla vencido. ¿Y también huiste de ella corriendo hasta llegar a estos hermosos bosques? Preguntó ella. ¿Y cuando escapaste, Turambar? Sí, respondió él, huí durante muchos años. Y escapé cuando tú escapaste. Porque estaba oscuro cuando viniste, Niniel, pero desde entonces hubo luz. Y me parece que lo que he buscado durante tanto tiempo, en vano, ha venido a mí. Y cuando regresaba a su casa en el crepúsculo, se dijo a sí mismo, Aweneyet. Vino desde el montículo verde. ¿Es ese un signo? ¿Y cómo de interpretarlo? A- Ahora bien, el año dorado se desvaneció al fin, y dio paso a un gentil invierno, y luego siguió otro año brillante. Hubo paz en Bretil, y los hombres del bosque se mantenían tranquilos, y no se alejaban, y no tenían noticias de las tierras de alrededor. Porque en ese tiempo los orcos avanzaban hacia el sur, hasta el oscuro reino de Glaurung, o eran enviados a espiar las fronteras de Doriath, evitando los cruces del Teiglin, e iban hacia el oeste mucho más allá del río. Y, y ahora Niniel estaba del todo recuperada, y eran muchas sus fuerzas y su belleza, y Turambar ya no se contuvo y la pidió en matrimonio. Entonces Niniel sintió alegría, pero cuando Brandir lo supo, se le sobrecogió el corazón, y le dijo, no te apresures. No pienses que es falta de bondad de mi parte si te aconsejo esperar. Nada de lo que haces es hecho sin bondad, dijo ella. Pero ¿por qué entonces me das ese consejo, sabio hermano mío? ¿Sabio hermano? Respondió él. Hermano cojo más bien, ni amado ni amable. Y apenas sé por qué. No obstante, hay una sombra en ese hombre y tengo miedo. Hubo una sombra, dijo Niniel, porque él así me lo dijo. Pero escapó de ella, al igual que yo. ¿Y no es acaso digno de amor? Y aunque ahora sea hombre de paz, no fue uno de los más grandes capitanes, de quien todos nuestros enemigos huían al verlo. ¿Quién te lo ha dicho? Preguntó Brandir. Dorlas, dijo ella. No dice la verdad. La dice, por cierto, dijo Brandir, pero estaba descontento, porque Dorlas encabezaba el partido que deseaba hacer la guerra a los orcos. Y, no obstante, buscaba todavía razones para demorar a Niniel, y dijo, por tanto, la verdad, pero no toda la verdad, porque fue capitán de Nargothrond, y llegó antes del norte, y era, se dice, hijo de Urín de Dorlomín, de la guerrera casa de Jade. Y Brandir, al ver la sombra que pasó por la cara de Niniel al oír ese nombre, la interpretó mal, y continuó, por cierto, Niniel, bien puedes creer que alguien semejante no tardará en volver a la guerra, lejos de esta tierra quizá. Y si es así, lo soportarás. Ten cuidado. Porque pronostico que si Turambar va de nuevo a la batalla, no él entonces, sino la sombra será la vencedora. Mal lo soportaría, respondió ella, pero soltera no mejor que casada. Y una esposa, quizá, sería más capaz de retenerlo, y mantener alejada la sombra. No obstante, las palabras de Brandir la perturbaron, y le pidió a Turambar que aguardara todavía un tiempo. Y él quedó asombrado y abatido, pero cuando supo por Niniel que Brandir le había aconsejado esperar, se sintió disgustado. Pero cuando llegó la primavera siguiente, le dijo a Niniel, el tiempo pasa. Hemos esperado, y ahora ya no seguiré esperando. Haz lo que tu corazón te dicte, mi muy cara Niniel, pero ten en cuenta, esta es la lección que tengo por delante. Volveré ahora a hacer la guerra en el desierto, o me casaré contigo y ya no volveré a guerrear, salvo solo en tu defensa, si algún mal irrumpe en nuestra casa. Y la alegría de Niniel fue grande en verdad, y empeñó su palabra de casamiento, y en mitad del verano se casaron, y los hombres del bosque celebraron una gran fiesta y les dieron una hermosa casa que levantaron para ellos en Amonobel. Allí vivieron felices, pero Brandir se sentía perturbado, y la sombra le pesó aún más en el corazón. 11. La llegada de Glaurung. Ahora bien, el poder y la malicia de Glaurung crecieron deprisa, y se hinchó y reunió orcos a su alrededor, y gobernó como rey dragón, y todo el reino. Devastado de Nargothrond le estaba sometido. Y antes de que ese año terminara,
el tercero de la estadía de Turambar entre los hombres del bosque, empezó a atacar aquellas tierras, que durante un tiempo habían tenido paz, porque por cierto era bien conocido de Glaurung y de su amo que en Bretil habitaban todavía unos pocos hombres libres, los últimos de las 3 casas que habían desafiado el poder del norte. Y esto no lo toleraban, porque era propósito de Morgoth someter a toda Beleriand, y registrar hasta el último de sus rincones, de modo que no hubiera nadie que viviera en algún agujero o escondite que no fuera su esclavo. Así, pues, poco importaba que Glaurung adivinara dónde estaba escondido Túrin, o que, como sostienen algunos, hubiera logrado por entonces escapar a la mirada del mal. Porque en última instancia los consejos de Brandir fueron vanos, y solo 2 opciones tenía Turambar por delante: permanecer inactivo hasta que fuese encontrado y acosado como una rata, o salir pronto a la batalla y mostrarse tal como era. Pero cuando por primera vez llegaron a Pelbrandir las nuevas de la llegada de los orcos, Turambar no salió al campo de batalla e hizo caso de los ruegos de Niniel. Porque ella dijo: no han atacado todavía nuestras casas, como tú mismo dijiste. Se cuenta que los orcos no son muchos. Y Dorlas me dijo que antes que tú llegaras, esas refriegas no eran infrecuentes, y que los hombres del bosque los mantenían a raya. Pero los hombres del bosque fueron derrotados, porque estos orcos eran de una raza maligna, feroces y astutos, y venían en verdad con el propósito de invadir el bosque de Bretil, no como en ocasiones anteriores, cuando pasaban por sus orillas con otros cometidos, o iban de cacería en grupos pequeños. Por tanto, Dorlas y sus hombres fueron rechazados con muchas pérdidas, y los orcos cruzaron el Teiglin y se internaron profundamente en los bosques. Y Dorlas se presentó ante Turambar y le mostró sus heridas, y dijo: ved, señor, el tiempo de la necesidad nos ha llegado, después de una falsa paz, como yo lo tenía predicho. No pedisteis ser considerado uno de nuestro pueblo y no un forastero. ¿No es este peligro el vuestro también? Porque nuestras casas no permanecerán ocultas si los orcos se adentran más en nuestras tierras. Por tanto, Turambar se puso de pie y esgrimió de nuevo su espada Gurtang, y fue a la guerra, y cuando los hombres del bosque lo supieron, cobraron nuevos ánimos y acudieron a él, hasta que contó con la fuerza de muchos centenares. Entonces avanzaron por los bosques y mataron a todos los orcos que allí se agazapaban, y los colgaron de los árboles que crecían cerca de los cruces de Tegli. Y cuando llegó una nueva hueste de orcos, les tendieron una trampa, y sorprendidos a la vez por el número de hombres del bosque y por el terror de la espada negra, se dispersaron con desorden y fueron muertos en gran cantidad. Entonces los hombres del bosque levantaron grandes piras y quemaron los cuerpos de los soldados de Morgoth en montones, y el humo de la venganza se alzó negro por el cielo, y el viento lo arrastró hacia el oeste. Pero solo unos pocos sobrevivientes regresaron a Nargothrond con estas nuevas. Entonces Glaurung se encolerizó realmente, pero por un tiempo permaneció inmóvil, y reflexionó sobre lo que había escuchado. Así, el invierno transcurrió en paz, y los hombres decían: grande es la espada negra de Bretil, porque todos nuestros enemigos están derrotados. Y Niniel se consoló y regocijó con el renombre de Turambar, pero él continuaba encerrado en sus propios pensamientos, y decía en su corazón: la suerte está echada. Viene ahora la prueba en que se dará razón a mi jactancia, o en la que tendrá un completo mentiz. Ya no he de huir. Turambar seré en verdad, y por mi propia voluntad y mis proezas superaré mi destino. O caeré. Pero caído a caballo, cuando menos mataré a Glaurung. No obstante, estaba intranquilo, y envió lejos a hombres osados, como exploradores. Porque en verdad, aunque ninguna palabra había sido dicha, ordenaba ahora las cosas a su antojo, como si él fuera el señor de Bretil, y nadie hacía caso de Brandir. La primavera llegó cargada de esperanzas, y los hombres cantaban en sus faenas. Pero en esa primavera Niniel concibió, y palideció, y se marchitó, y unas sombras apagaron su felicidad. Y no tardaron en llegar extrañas nuevas de los hombres que habían ido más allá del Teiglin. Había un gran incendio a lo lejos en los bosques de la planicie de Nargothrond, y los hombres se preguntaban qué podría significar. Poco después llegaron nuevos mensajes, que los fuegos se dirigían siempre hacia el norte, y que en verdad Glaurung era el que los hacía arder. Porque había abandonado Nargothrond con algún propósito. Entonces los más tontos o los más esperanzados decían: su ejército está destruido y ahora por fin recobra el tino y vuelve al sitio del que salió. Y otros decían: esperemos que pase de largo junto a nosotros. Pero Turambar no tenía esa esperanza, y sabía que Glaurung venía a buscarlo. Por tanto, aunque ocultaba su preocupación a Niniel, reflexionaba día y noche sobre la decisión que tendría que tomar, y la primavera se hizo verano. Un día, 2 hombres volvieron aterrados a Pelbrandir, porque habían visto al mismísimo gran gusano. En verdad, señor,
dijeron a Turambar, se acerca ahora al Teiglin, y no se desvía. Yace en medio de un gran incendio y los árboles echan humo alrededor. Exhala un hedor que apenas puede soportarse. Y su paso inmundo ha desolado todas las largas leguas que recorrió desde Nargothrond, en una línea que no se tuerce, nos parece, sino que se dirige directamente hacia nosotros. ¿Qué hemos de hacer? Poco, dijo Turambar, pero sobre ese poco he reflexionado mucho tiempo. Las nuevas que me traéis antes son de esperanza porque si en verdad se acerca recto, como decís, y no tuerce el camino, tengo preparado un consejo para vuestros bravos corazones. Los hombres quedaron intrigados, porque Turambar no dijo nada más. Pero, en ese momento, la firmeza de su actitud animó los corazones de todos. Ahora bien, este era el curso del Teiglin. Descendía desde Red Betrin, rápido como el Naro, pero en un principio entre orillas bajas, hasta que después de los cruces, fortalecido por la afluencia de otras corrientes, se abría camino al pie de las tierras altas del bosque de Bretil. En seguida corría entre profundas hondonadas, cuyos altos costados eran como muros de roca, y confinadas en el fondo, las aguas se adelantaban con gran fuerza y estruendo. Y en el camino de Glaurung se abría una de esas gargantas, de ningún modo la más profunda, pero sí la más estrecha, al norte de la afluencia del Celebros. Por tanto Turambar escogió a 3 hombres atrevidos para que desde la orilla vigilaran los movimientos del dragón, y él se dirigió a caballo a las altas cataratas de Nenjirit, donde las noticias podían llegarle deprisa, y desde donde era posible ver a gran distancia. Pero primero reunió a los hombres del bosque en Epel Brandir y les habló diciendo: Hombres de Bretil, un peligro mortal nos acecha que solo con gran osadía puede evitarse. Pero en este asunto el número de nada nos vale, tenemos que recurrir a la astucia y esperar lo mejor. Si atacáramos al dragón con todas nuestras fuerzas, como si se tratara de una banda de orcos, no haríamos más que entregarnos todos a la muerte y dejar sin defensa a nuestras esposas y nuestros hijos. Por tanto, digo que tenéis que quedaros aquí y prepararos para la huida. Porque si Glaurung llega, abandonaréis este sitio y os dispersaréis a lo largo y a lo ancho, y de ese modo algunos podrán escapar y vivir. Porque por cierto, si puede, vendrá a nuestra fortaleza, y a nuestras casas, y las destruirá, y destruirá todo lo que vea, pero no se quedará aquí. Tiene su tesoro en Nargothrond, y allí están las profundas estancias en las que puede yacer con seguridad, y medrar. Entonces los hombres quedaron consternados y completamente abatidos, pues confiaban en Turambar, y habían esperado palabras más animosas. Pero él dijo: eso solo en el peor de los casos. Y no ocurrirá si mi decisión y mi fortuna me responden. Porque por cierto no creo que este dragón sea invencible, aunque crezca con los años en fuerza y malicia. Sé algo de él. Su poder depende más del mal espíritu que lo habita que de la fuerza de su cuerpo, por grande que ésta sea. Porque, escucha ahora esta historia que me contó uno que fue testigo en el año de la Nirnaet, cuando yo y la mayor parte de los que me escuchan éramos todavía niños. En ese campo los enanos le opusieron resistencia, y Azaghal de Belegost lo hirió tan profundamente que el dragón escapó de regreso a Angband. Pero esta es una espina más aguda y más larga que el cuchillo de Azaghal. Y Turambar desenvainó Gurtang y la blandió por sobre su cabeza, y les pareció a los que miraban que una llama surgía de la mano de Turambar y se elevaba muchos pies en el aire. Entonces todos se unieron en un grito: la espina negra de Bretil. La espina negra de Bretil, dijo Turambar, bien puede temerla. Porque sabed de esto, es el destino de este dragón, y de toda su especie, según se dice, que por dura que sea su armadura de cuerno, más todavía que el hierro, tiene por debajo el vientre de una serpiente. Por tanto, hombres de Bretil, voy ahora en busca del vientre de Glaurung, por los medios de que pueda disponer. ¿Quiénes serán mis compañeros? Solo necesito a unos pocos de brazo fuerte y corazón todavía más fuerte. Entonces Dorla se adelantó y dijo: iré con vos, señor, porque siempre prefiero salirle al encuentro al enemigo que esperarle. Pero ningún otro respondió tan deprisa a la llamada, porque les pesaba el temor a Glaurung, y la historia de los exploradores que lo habían visto se había difundido y había crecido en el camino. Entonces Dorlas exclamó: escuchad, hombres de Bretil, es ahora manifiesto que para el mal de los tiempos que corren los designios de Brandir eran vanos. No hay modo de escapar escondiéndose. Ninguno de vosotros ocupará el lugar del hijo de Andir para que la casa de Alet no quede reducida a la vergüenza. Entonces Brandir, que estaba sentado en el alto asiento del señor de la asamblea, pero a quien en ningún caso se hacía, fue despreciado, y sintió amargura en el corazón, porque Turambar no reprimió a Dorlas. Pero un tal Untor, pariente de Brandir, se puso en pie y dijo: haces mal, Dorlas, en hablar así para vergüenza de nuestro señor,
cuyos miembros por mala fortuna no pueden hacer lo que él tanto querría. Cuidado, no sea que lo contrario te ocurra a ti, venía la ocasión. Y. ¿Cómo puede decirse que sus designios fueran vanos cuando nunca se siguieron? Tú, su vasallo, siempre los tuviste en nada. Te digo que Glaurung viene a nosotros, como antes a Nargothrond, porque nuestros hechos nos han traicionado, tal como él lo temía. Pero como la desdicha nos ha llegado ahora, con vuestra venia, hijo de Andir, iré yo en nombre de la casa de Alet. Entonces Turambar dijo, 3 son bastantes. A vosotros 2 llevo conmigo. Señor, no es menosprecio. Pero hemos de acudir con gran prisa y nuestra misión requiere miembros fuertes. Considero que vuestro lugar está con vuestro pueblo. Porque sois sabio y sabéis curarlo, y es posible que haya gran necesidad de sabiduría y curaciones antes de no mucho. Pero estas palabras, aunque dichas con cortesía, no consiguieron otra cosa que amargar a Brandir todavía más, y dijo a Untor, ve, pues, pero no con mi venia. Porque en este hombre hay una sombra, y te conducirá a la perdición. Ahora bien, Turambar tenía prisa por partir, pero cuando fue a Niniel para despedirse, ella se aferró a él con fuerza llorando desesperadamente. No te vayas, Turambar, te lo ruego. Dijo. No desafíes a la sombra de la que huiste. No, no, sigue huyendo todavía, y llévame lejos contigo. Niniel, mi muy amada, respondió él, no podemos seguir huyendo, tú y yo. Estamos confinados en esta tierra. Y aun si me fuera, abandonando al pueblo que nos dio su amistad, solo podría llevarte al desierto, sin protección, y eso significaría tu muerte y la muerte de nuestro hijo. 100 de leguas nos separan de cualquier tierra que esté fuera del alcance de la sombra. Pero, reanima tu corazón, Niniel. Porque esto te digo, ni tú ni yo seremos muertos por el dragón, ni por ningún enemigo del norte. Entonces Niniel dejó de llorar y guardó silencio, pero su beso fue frío cuando se separaron. Entonces Turambar, junto con Dorlas y Untor, se puso rápidamente en marcha hacia Nenjirit, y cuando llegaron allí, el sol ya se ponía, y se habían alargado las sombras, y los 2 últimos exploradores los aguardaban en el sitio. No venís demasiado pronto, señor, dijeron. Porque el dragón ha llegado, y cuando nos íbamos ya había alcanzado las orillas del Teiglin, y sus ojos miraban relumbrantes por encima del agua. Avanza de noche, y hemos de intentar algún golpe antes de que amanezca. Turambar miró por sobre las cascadas del Celebros y vio el sol que llegaba a su ocaso. Unas negras espirales de humo se levantaban de los bordes del río. No hay tiempo que perder, dijo, no obstante, estas son buenas noticias. Porque mi temor era que se desviara, y si se dirigiera al norte y llegara a los cruces, y hacia el viejo camino de las tierras bajas, nuestra esperanza habría acabado. Pero alguna furia de orgullo y malicia lo impulsa a avanzar en línea recta. Pero mientras hablaba, se sintió intrigado y se dijo, ¿o será quizá que uno tan maligno y feroz evite los cruces al igual que los orcos? Awenejet. Todavía se interpone Finduilas a mi destino. Entonces se volvió hacia sus compañeros y dijo, esta tarea tenemos ahora por delante. Hemos de esperar un poco todavía, porque adelantarnos sería en este caso tan malo como la excesiva tardanza. Pero llega el crepúsculo, y es hora de descender con todo sigilo hacia el Teiglin. Pero, cuidado, porque los oídos de Glaurung son tan agudos como su mirada, y pueden ser fatales para nosotros. Si llegamos al río sin ser advertidos, hemos de bajar a la hondonada y cruzar las aguas, y así llegar al camino que él tomará al ponerse en movimiento. Pero, ¿cómo puede avanzar de ese modo? Dijo Dorlas. Ágil, quizá lo sea, pero es también un gran dragón, ¿cómo a descender por un acantilado y ascender del otro lado, cuando una parte tendrá que estar ascendiendo antes que la otra haya descendido del todo? Y si es capaz de hacerlo, ¿de qué nos servirá a nosotros estar abajo en las aguas correntosas? Quizá pueda hacerlo, respondió Turambar, y si en verdad lo hace, será para nuestra desdicha. Pero es mi esperanza por lo que él sabemos, y por el sitio en que ahora se encuentra, que su propósito sea otro. Ha llegado al borde de Cabe de Naras. El abismo que un ciervo, como tú contaste, franqueó una vez de un salto huyendo de los cazadores de Alet. Tan grande es ahora, que creo que intentará lo mismo. Esa es nuestra esperanza, y hemos de confiar en ella. El corazón de Dorla se sobrecogió al oír estas palabras, porque conocía mejor que nadie toda la tierra de Bretil, y Cabe de Naras era por cierto un sitio lóbrego. El lado este era un acantilado escarpado de unos 40 pies, desnudo, pero coronado de árboles en la cima. Del otro lado, la orilla era algo menos escarpada y de menor altura, cubierta de árboles colgantes y de malezas,
pero entre ambas orillas el agua se precipita con furia sobre las rocas, y aunque un hombre audaz y de pie seguro podría vadearla de día, era peligroso intentarlo de noche. Pero ese era el designio de Turambar, y era inútil contradecirlo. Por tanto, se pusieron en camino en el crepúsculo, y no fueron directamente al encuentro del dragón, y tomaron primero por el camino a los cruces. Entonces, antes de llegar hasta allí, se volvieron hacia el sur por una senda estrecha, y penetraron en la penumbra de los bosques por sobre el Teiglin. Y mientras se acercaban paso a paso a Cabedenaras, deteniéndose a menudo para escuchar, el olor de un incendio los alcanzó, y un hedor les hizo daño. Pero todo estaba mortalmente silencioso, y no había un movimiento en el aire. Las primeras estrellas brillaban en el este detrás de ellos, y unas tenues espirales de humo ascendían derechas y sin vacilación sobre las últimas luces del oeste. Ahora bien, después que Turambar hubo partido, Niniel permaneció de pie, callada como una piedra, pero Brandir se le acercó y dijo: Niniel, no temas lo peor hasta que sea preciso. Pero no te había aconsejado esperar. ¿Lo hiciste?, respondió ella. No obstante, ¿de qué me habría servido ahora? Porque el amor puede aguardar y sufrir sin matrimonio. Eso lo sé, dijo Brandir. Pero el matrimonio no es por nada. Llevo 2 meses preñada de su hijo, dijo Niniel. Pero no me parece que mi temor a perderlo sea mi carga más pesada. No te entiendo. Tampoco yo me entiendo, dijo él. Pero tengo miedo. Vaya el consuelo que me das, exclamó ella. Pero Brandir, amigo, soltera o casada, madre o doncella, el miedo que siento es insoportable. El amo del destino ha ido a desafiar a su destino, lejos de aquí, y ¿cómo podría quedarme esperando la lenta llegada de las noticias, buenas o malas? Esta noche, quizá, se encuentre con el dragón, y ¿cómo he de pasar, de pie o sentada, estas horas espantosas? No lo sé, dijo él, pero de algún modo las horas tienen que pasar, para ti y para las esposas de los que fueron él. Hagan ellas lo que su corazón les dicte, gritó Niniel. En cuanto a mí, partiré. No se interpondrán las leguas entre mí y el peligro de mi señor. Partiré al encuentro de las noticias. Entonces el miedo de Brandir se ennegreció al oír estas palabras, y exclamó: No lo harás si puedo evitarlo. Porque así pondrás a todos en peligro. Las millas que se interponen pueden dar tiempo a escapar, si algo malo ocurre. Si algo malo ocurre, no querré escapar, dijo ella. Y ahora tu sabiduría resulta vana, y no estorbarás mi camino. Y se irguió ante el pueblo que estaba todavía reunido en el sitio abierto, y gritó: Hombres de Bretil, no esperaré aquí. Si mi señor fracasa, es vana toda esperanza. Vuestros campos y bosques serán quemados por completo, y todas vuestras casas quedarán reducidas a cenizas, y ninguno escapará. Por tanto, ¿para qué demorarnos aquí? Ahora parto al encuentro de las noticias, y lo que fuere que el destino me depare. Que los que piensen igual vengan conmigo. Enseguida muchos estuvieron dispuestos a ir con ella, las esposas de Dorlas y de Untor, porque aquellos a los que amaban habían partido con Turambar, otros por piedad a Niniel y el deseo de ayudarla, y otros muchos, temerarios e inconscientes y poco familiarizados con el mal, seducidos por la fama del dragón, con la esperanza de ver hechos extraños y gloriosos. Porque en verdad, tanta era la grandeza que para ellos tenía la espada negra, que pocos creían que Glaurung pudiera derrotarla. Por tanto, no tardaron en ponerse en camino, una gran compañía, e ir al encuentro de un peligro del que no sabían nada, y avanzando sin darse mucho descanso, por fin llegaron, fatigados, a Nenjirit, a la caída de la noche, aunque algo después de que Turambar abandonara el sitio. Pero la noche es un frío consejero, y muchos ahora se asombraban de su propia precipitación, y cuando se enteraron por los exploradores que allí habían quedado que Glauru estaba tan cerca, y el desesperado propósito de Turambar, sus corazones desfallecieron y no se atrevieron a seguir avanzando. Algunos miraban hacia Cabedenaras con ojos ansiosos, pero nada podían ver, ni oír, salvo las voces frías de las cascadas. Y Niniel se sentó apartada, y un gran estremecimiento la sobrecogió. Cuando Niniel y su compañía hubieron partido, Brandir dijo a los que quedaban: Mirad cómo se me menosprecia, y cómo se desdeñan mis pareceres. Que sea Turambar vuestro señor, puesto que ya me ha arrebatado toda autoridad. Porque aquí renuncio tanto a mi señorío como a mi pueblo. Que en adelante nadie me pida nunca consejo, ni que lo cure. Y rompió el báculo. Asimismo se dijo: Ahora nada me queda,
salvo el amor que siento por Niniel, por tanto a donde vaya, continuo o locura, ahí he de ir yo. En esta hora oscura nada puede preverse, pero quizá yo pueda evitarle algún mal, si me encuentro cerca. Se ciñó por tanto una corta espada, como rara vez lo había hecho antes, y cogió su muleta, y avanzó tan deprisa como le fue posible, dejando atrás las puertas del Epel. Y renqueando en pos de los demás por el largo sendero que llegaba a la frontera occidental de Bretil. 12. La muerte de Galurum. Por fin, cuando la noche ya se cerraba sobre la tierra, Turambar y sus compañeros llegaron a Cabe de Naras, y se alegraron del gran estruendo que hacían las aguas, porque si prometía un descenso peligroso, acallaba también todo otro ruido. Entonces Dorlas los condujo un tanto hacia el sur, y descendieron por una hendidura hasta el pie del acantilado, pero allí el corazón le flaqueó, porque en el río había muchas rocas y grandes piedras, y el agua se precipitaba en desorden rechinando los dientes. Este es un camino seguro a la muerte, dijo Dorlas. Es el único camino, a la muerte o a la vida, dijo Turambar, y la demora no lo volverá más esperanzado. Por tanto, seguime. Y avanzó delante de ellos, y por habilidad y osadía, o por suerte, llegó al otro extremo, y en la profunda oscuridad se volvió para ver quién venía detrás. Una forma oscura estaba a su lado. ¿Dorlas? Preguntó. No, no, soy yo, dijo un Thor. Dorlas no se atrevió a intentar la travesía. Porque un hombre puede amar la guerra, y sin embargo tener miedo de muchas cosas. Está sentado temblando en la orilla, supongo, y que la vergüenza lo gane por las palabras que dirigió a mis parientes. Entonces Turambar y Untor descansaron un momento, pero pronto los mordió el frío de la noche, porque ambos estaban empapados, y empezaron a buscar un camino al norte de la corriente, que los llevara a Glaurung. Allí la hondonada se volvía más oscura y estrecha, y mientras avanzaban a tientas, vieron arriba una luz temblorosa, como de llamas bajas, y oyeron el ronquido del gran gusano, que dormía vigilante. Entonces buscaron un camino de ascenso que los acercara al borde, porque esa era la única esperanza que tenían, sorprender al enemigo. Pero tan inmundo era ahora el hedor, que se sintieron marcados, y resbalaban al trepar, y se aferraban de las ramas de los árboles, y vomitaban, olvidados en su miseria de todo temor, salvo el de caer entre los dientes del Teigli. Entonces Turambar dijo a Untor, gastamos en vano las fuerzas que ya se nos agotan. Porque en tanto no estemos seguros de por dónde cruzará el dragón, de nada nos sirve trepar. Pero cuando lo sepamos, dijo Untor, no tendremos tiempo de buscar cómo salir del abismo. Es cierto, dijo Turambar. Pero donde todo depende de la suerte, en la suerte hemos de confiar. Se detuvieron, por tanto, y esperaron, y desde la oscura hondonada vieron una estrella blanca que se deslizaba a través de la estrecha franja de cielo, y entonces, lentamente, Turambar se hundió en un sueño en el que tenía un único cuidado, aferrarse a las ramas más próximas, aunque una negra corriente lo absorbía y le roía los miembros. De pronto hubo un gran estruendo, y las paredes del abismo se estremecieron y resonaron. Turambar despertó y dijo a Untor, se mueve. Ha llegado la hora. Yere hondo, porque somos solo dos, y tenemos que ir por tres. Y así empezó el ataque de Glaurung a Bretil, y todo sucedió en gran parte como lo había esperado Turambar. Porque ahora el dragón se arrastraba pesadamente hacia el borde del acantilado, y no se volvió, sino que se preparó a saltar por encima del abismo apoyándose en las grandes patas delanteras. El terror llegó con él, porque no empezó a cruzar justo por encima de los hombres, sino algo hacia el norte, y los que lo miraban desde abajo podían ver la enorme sombra de su cabeza recortada sobre las estrellas, y abría las mandíbulas, y tenía 7 lenguas de fuego. De pronto emitió una llameante bocanada, de modo que toda la hondonada se iluminó de rojo, y unas sombras negras volaron entre las rocas, pero los árboles delante de él se marchitaron, y se desvanecieron en humo, y las piedras cayeron al río. Y entonces se lanzó hacia adelante, y se aferró al acantilado del otro extremo con sus garras poderosas, y empezó a arrastrarse a través del abismo. Ahora era necesario ser audaz y rápido, porque aunque Turambar y Untor se encontraban en el paso de Glaurung, y habían escapado a la bocanada de fuego, tenían que alcanzarlo antes de que terminara de cruzar, de lo contrario todo habría sido en vano. Sin hacer caso del peligro, Turambar trepó a gatas a lo largo del borde del agua hasta quedar por debajo del dragón, pero el calor y el hedor eran allí tan horribles que se tambaleó, y habría caído si Untor, que lo había seguido valientemente por detrás, no lo hubiera tomado por el brazo, ayudándolo a recobrar el equilibrio. Gran corazón, le dijo Turambar.
Feliz la lección que te hizo mi compañero. Pero mientras hablaba, una gran piedra que se había desprendido allá arriba cayó y golpeó a un toro en la cabeza, precipitándolo a las aguas que corrían debajo, y así llegó a su fin quien no era el menos valiente de la casa de Alet. Entonces Turambar gritó, ¡ay! Es fatal andar a mi sombra. ¿Por qué busqué ayuda? Porque ahora te encuentras solo, o amo el destino, como sabía sin duda que ocurriría. Ahora, solo a la lucha. Entonces recurrió a toda su voluntad y a todo el odio que sentía por el dragón y su amo, y le pareció que de pronto tenía una fuerza de corazón y de cuerpo que no había conocido antes, y trepó el acantilado piedra por piedra y raíz por raíz, hasta que se aferró por fin a un árbol delgado que crecía bajo el borde del abismo, y aunque la copa estaba chamuscada, aún se mantenía firme sobre sus raíces. Y mientras Turambar intentaba firmarse en la horqueta de las ramas, la parte media del dragón pasó sobre él, y descendió hasta casi tocarle la cabeza. Pálido y rugoso era el vientre, cubierto por un humor viscoso y gris, al que se habían adherido toda clase de inmundicias, y hedía a muerte. Entonces Turambar desenvainó la espada negra de Beleg, y arremetió con ella hacia arriba, con todo el poder de su brazo y de su odio, y la hoja mortal, larga y codiciosa, penetró en el vientre hasta la empuñadura. Entonces Glaurung, sintiéndose tocado de muerte, lanzó un grito que sacudió todos los bosques, y los guardianes de Nenjirit se espantaron. Turambar quedó aturdido, como si le hubieran asestado un golpe, y resbaló, y tuvo que soltar la espada, que quedó clavada en el vientre del dragón. Porque Glaurung, en un poderoso espasmo, curvó todo el cuerpo estremecido y lo lanzó sobre el abismo, y allí, sobre la otra orilla, se retorció en convulsiones agónicas, aullando, azotando el aire hasta que abrió un espacio de estragos alrededor, y yació allí por fin en medio del humo y de la ruina, y quedó inmóvil. Ahora bien, Turambar se había aferrado a las raíces del árbol, aturdido y casi desvanecido. Pero luchó contra sí mismo y se sostuvo, y a medias deslizándose y a medias sujetándose, descendió al río e intentó otra vez el peligroso cruce, arrastrándose a veces sobre las manos y los pies, enceguecido por la espuma, hasta que estuvo al fin del otro lado y ascendió trabajosamente a lo largo de la hendidura por la que habían bajado antes. Así llegó por fin al sitio en que agonizaba el dragón, y contempló implacable al enemigo herido de muerte, y se sintió complacido. Allí yacía Glaurung con las fauces abiertas, pero todos sus fuegos estaban agotados, y tenía cerrados los ojos malignos. Estaba extendido a todo lo largo sobre uno de sus flancos, y la empuñadura de Gurtang le sobresalía en el vientre. Entonces Turambar sintió que el corazón se le animaba en el pecho, y aunque el dragón respiraba todavía, quiso recobrar la espada, pues si antes le había sido un arma preciosa, valía ahora para él más que todo el tesoro de Nargothrond. Ciertas resultaron las palabras que se dijeron cuando fue forjada: nadie, ni grande ni pequeño, sobreviviría después que ella hubiera mordido. Por tanto, yendo hacia su enemigo, le apoyó el pie en el vientre, y tomando a Gurtang por la empuñadura, tiró con todas sus fuerzas. Y gritó burlándose de las palabras de Glaurung en Nargothrond: Salve, gusano de Morgoth. Feliz es este nuevo encuentro. Muere ahora, y que la oscuridad sea contigo. Así se venga Turín, hijo de Urín. Entonces arrancó la espada, y un chorro de sangre negra brotó y le bañó la mano, y el veneno le quemó la carne, y lanzó un grito de dolor. Entonces Glaurung se movió y abrió los ojos ominosos, y miró a Turambar con tal malicia que le pareció a este que una flecha lo había traspasado de parte a parte, y por eso y por el dolor de su mano, cayó desvanecido, y yació como muerto junto al dragón, tendido sobre la espada. Ahora bien, los gritos de Glaurung habían llegado a Nenjirit, y el pánico cundió entre todos, y cuando los guardianes vieron desde lejos las devastaciones y quemaduras producidas por el dragón en su agonía, creyeron que estaba pisoteando y destruyendo a los que lo habían atacado. Entonces en verdad desearon que las millas que los separaban de aquel sitio fueran más largas, pero no se atrevían a abandonar el lugar elevado en que se habían reunido, porque recordaban las palabras de Turambar: si Glaurung vencía, iría primero a Pelbrandir. Por tanto esperaban aterrados algún signo de que se hubiera puesto en movimiento, pero nadie era bastante osado como para descender e ir en busca de noticias al lugar de la batalla. Y Niniel estaba sentada y no se movía, aunque temblaba de pies a cabeza. Pero cuando oyó la voz de Glaurung, el corazón le murió por dentro, y sintió que la oscuridad volvía a invadirla. Así la encontró Brandir. Porque llegó finalmente al puente del Celebros, lento y fatigado, todo el camino había avanzado solo, cojeando con su muleta, y se encontraba a 5 leguas cuando menos de su casa. El temor por Niniel lo había impulsado, y ahora las noticias que escuchaba no eran peores que las que había temido. El dragón ha cruzado el río, le dijeron los hombres,
y parece que la espada negra ha muerto, y también los que fueron con ella. Entonces Brandir, junto a Niniel, adivinó su desdicha y la compadeció, pero pensó sin embargo, la espada negra está muerta y Niniel vive. Y se estremeció, porque de pronto le pareció que hacía frío junto a las aguas de Nengirit, y envolvió a Niniel con su capa. Pero no supo qué decirle, y ella no hablaba. El tiempo transcurría, y todavía Brandir guardaba silencio junto a Niniel, atisbando la noche y escuchando, pero no podía ver nada ni oír nada, salvo el ruido de las aguas de Nengirit, y pensó, seguramente Glaurung habrá avanzado sobre Bretil. Pero ya no sentía lástima por su pueblo, necios todos, que habían desdeñado los consejos que les daba, y lo habían menospreciado. Que vaya el dragón a Monoel, y habría tiempo entonces de escapar, de llevarse a Niniel lejos. ¿A dónde? No lo sabía, porque nunca había abandonado Bretil. Por fin se inclinó y tocó el brazo de Niniel, y le dijo, el tiempo pasa, Niniel. Ven. Es tiempo de partir. Si quieres, yo te llevaré. Entonces, en silencio, ella se levantó, y le tomó la mano, y cruzaron el puente y fueron por el sendero que conducía a los cruces del Teiglin. Pero los que los vieron moverse como sombras en la oscuridad, no sabían quiénes eran, ni se cuidaban de saberlo. Y cuando hubieron avanzado un tanto por entre los árboles silenciosos, la luna se alzó más allá de Amonoel, y una luz gris iluminó los claros del bosque. Entonces Niniel se detuvo y preguntó a Brandir. ¿Es este el camino? Y él respondió, ¿cuál es el camino? Porque todas nuestras esperanzas en Bretil han terminado. No hay ningún camino, excepto aquel que nos lleve a alejarnos deprisa del dragón, y escapar mientras haya todavía tiempo. Niniel lo miró asombrada y dijo, ¿no me ofreciste llevarme hasta él? ¿O pretendes engañarme? La espada negra era mi amado y mi marido, y solo para encontrarlo he venido aquí. ¿Cómo se te puede ocurrir otra cosa? Haz ahora lo que quieras, pero yo he de darme prisa. Y como Brandir quedó por un momento desconcertado, ella se alejó de él rápidamente, y él gritó llamándola, espera, Niniel. No vayas sola. No sabes qué podrás encontrar. Iré contigo. Pero ella no le hizo caso, y avanzaba como si le ardiera la sangre, que poco antes tenía helada, y aunque él se apresuraba tanto como podía, ella no tardó en alejarse y desaparecer. Entonces él maldijo su destino y su debilidad, pero no se volvió. Ahora la luna se alzaba blanca en el cielo, y estaba casi llena, y mientras Niniel descendía de las tierras altas hacia las tierras junto al río, le pareció que recordaba el lugar, y sintió miedo. Porque había llegado a los cruces del Teiglin, y allí, delante de ella, se levantaba Weneyet, pálido a la luz de la luna, echando una negra sombra oblicua, y un gran temor emanaba del montículo. Entonces se volvió con un grito y huyó hacia el sur a lo largo del río, y arrojó lejos la capa mientras corría, como si se deshiciera de una sombra que se le adhería al cuerpo, y debajo estaba toda vestida de blanco y resplandecía a la luz de la luna mientras escapaba entre los árboles. Así la vio Brandir desde la ladera de la colina, y se volvió para cruzársele en el camino, si le era posible, y encontrando por suerte el estrecho sendero que había utilizado Turambar, y que se alejaba del camino más transitado descendiendo por la cuesta escarpada hacia el sur, al encuentro del río, llegó muy cerca de ella por detrás. Pero aunque la llamó, ella no le hizo caso, ni lo oyó siquiera, y pronto desapareció otra vez, y así se acercaron a los bosques junto a Cabe de Naras y al sitio de la agonía de Glauru. La luna se movía entonces hacia el sur, despojada de nubes, y la luz era fría y clara. Al llegar al borde de la devastación producida por Glaurung, Ninil vio el cuerpo yaciente del dragón, y su vientre gris al resplandor de la luna, pero junto a él estaba tendido un hombre. Entonces, olvidando el miedo, corrió entre los vestigios humeantes y así llegó junto a Turambar. Estaba caído de lado, sobre la espada, pero su cara tenía la palidez de la muerte a la luz blanquecina. Entonces ella se arrojó junto a él, llorando, y lo besó, y le pareció que respiraba débilmente, pero creyó que eso era una jugarreta de una falsa esperanza, porque estaba frío, y no se movía, ni le respondía. Y mientras lo acariciaba, vio que tenía la mano negra como si se la hubiera chamuscado, y se la bañó con lágrimas, y arrancándose una tira del vestido le vendó la mano. Pero él siguió sin moverse, y Niniel lo besó otra vez y clamó en alta voz. Turambar, Turambar, vuelve. Escúchame. Despierta. Porque soy Niniel. El dragón está muerto, muerto, y yo estoy sola aquí a tu lado. Pero él no respondió. Brandir oyó los gritos, porque había llegado al borde de la devastación, pero mientras avanzaba hacia Niniel,
se detuvo y permaneció inmóvil. Porque al grito de Niniel, Glaurung se movió por última vez, y un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo, y entreabrió los ojos espantosos en los que brillaba una luz de luna, y dijo con voz jadeante: Salve, Nienor, hija de Urín. Volvemos a encontrarnos antes del final. Te doy la alegre nueva de que por fin has encontrado a tu hermano. Y lo conocerás ahora, es quien apuñala en la noche, traiciona a sus enemigos, no guarda fidelidad a sus amigos, y es una maldición para los de su casa, Turín, hijo de Urín. Pero el peor de sus hechos lo sentirás en ti misma. Entonces Nienor se quedó allí como aturdida, pero Glaurung murió, y con su muerte el velo de su malicia se desprendió de ella. Y ella recordó claramente todo su pasado, de día en día, y las cosas que le habían ocurrido desde que yaciera en Eyet. Y el cuerpo se le estremeció de horror y de angustia. Pero Brandir, que lo había oído todo, se sintió sobrecogido y se apoyó en un árbol. Entonces, súbitamente, Nienor se puso en pie de un salto, y se irguió pálida como un espectro a la luz de la luna, y mirando a Turín, gritó: Adiós, oh, 2 veces amado. A Turín Turambar Turuna Martanen, amo del destino, por el destino dominado. Dichoso de ti, que estás muerto. Enseguida, enloquecida de dolor y de espanto, se alejó frenética de aquel sitio y Brandir tropezaba tras ella gritando: Espera. Espera, Niniel. Ella se detuvo un momento mirando atrás con ojos fijos. Esperar, gritó. Esperar. Ese fue siempre tu consejo. Ojalá lo hubiera seguido. Pero ahora es demasiado tarde. Y ahora ya no esperaré en la Tierra Media. Y siguió corriendo por delante de él. Rápidamente llegó al borde de Cabenaras, y allí se detuvo y contempló las estruendosas aguas gritando: Aguas, aguas. Recibid ahora Niniel Nienor, hija de Uri. Luto, Luto, hija de Morben. Recibidme y llevadme al mar. Entonces se arrojó desde lo alto de la orilla, un blanco resplandor se hundió en el torbellino oscuro, y un grito se perdió entre los rugidos del río. Las aguas del río siguieron fluyendo, pero Cabenaras dejó de existir. Cabet, Naramart la llamaron los hombres, porque los ciervos ya no volvieron a saltar allí, y toda criatura viviente la habitaba, y los hombres no se acercaban a sus orillas. El último de los hombres que escrutó su oscuridad fue Brandir, hijo de Andir, y se apartó horrorizado, porque le flaqueó el corazón, y aunque ahora odiaba su vida, no pudo recibir la muerte que deseaba. Entonces sus pensamientos volvieron a Turín Turambar, y exclamó: Siento por ti odio o siento piedad. Pero estás muerto. No te debo las gracias, depredador de todo lo que tuve o deseé haber tenido. Pero mi pueblo está endeudado contigo. Es conveniente que por mí lo sepan. Y así inició el camino de regreso a Nenjirit, renqueando, y evitó el sitio en que yacía el dragón con un escalofrío, y mientras ascendía el empinado camino de regreso, vio a un hombre que atisbaba entre los árboles, y retrocedió. Pero pudo verle la cara a la luz de la luna que se ponía. ¡Ja! ¿Dorlas? Exclamó. ¿Qué nuevas tienes? ¿Cómo saliste con vida? Y griega. ¿Qué es de mi pariente? No lo sé, respondió Dorlas con osquedad. Pues eso es raro, dijo Brandir. Si quieres saberlo, dijo Dorlas, la espada negra pretendía que vayáramos los rápidos del Teiglin en la oscuridad. Es raro que no me fuera posible hacerlo. En el manejo del hacha no soy peor que otros muchos, pero no tengo patas de cabra. Entonces, ¿fueron al encuentro del dragón sin ti? Preguntó Brandir. Pero, ¿y cuando cruzó? Al menos tendrías que haberte quedado cerca para ver lo que sucedía. Pero Dorlas no respondió, y se quedó mirando a Brandir con ojos de odio. Entonces Brandir comprendió, al fin, dándose cuenta de que este hombre había abandonado a sus compañeros, y que, humillado y avergonzado, se había escondido en los bosques. Que la vergüenza caiga sobre ti, Dorlas. Dijo. Eres el instigador de nuestros males, incitaste a la espada negra, atrajiste al dragón sobre nosotros, fuiste causa de que se me menospreciara y llevaste a un toro a la muerte para luego huir y esconderte en el bosque. Y mientras hablaba, se le ocurrió otro pensamiento, y dijo con gran cólera: ¿por qué no trajiste noticias? Hubiera sido tu penitencia menor. Si lo hubieras hecho, la señora Niniel no tendría que haber ido a buscarlas. No habría sido necesario que nunca viera al dragón. Ahora estaría con vida. Dorlas, ¿te odio? Guárdate tu odio, dijo Dorlas. Es tan débil como todos tus designios.
Si no hubiera sido por mí, los orcos te habrían colgado como un espantajo en tu propio huerto. Conserva para ti la costumbre de huir y esconderte. Y entonces, la vergüenza se le convirtió en ira, y amagó un golpe a Brandir con su gran puño, y así terminó su vida antes que una mirada de perplejidad abandonara sus ojos, porque Brandir desenvainó la espada, y le dio con ella una estocada de muerte. Por un momento, se quedó allí, temblando, mirando la sangre, y luego dejó caer la espada, se volvió, y siguió su camino, curvado sobre la muleta. Cuando Brandir llegó a Nenjirit, la luna pálida había partido y ya se desvanecía la noche. La mañana se abría en el este. La gente que estaba allí todavía encogida junto al puente, lo vio llegar como una sombra gris en el alba, y algunos le gritaron desde lejos, asombrados: ¿Dónde has estado? ¿La has visto? Porque la señora Niniel se ha ido. Sí, se ha ido, dijo. Se ha ido para nunca más volver. Pero he venido para traeros noticias. Escuchad ahora, pueblo de Bretil, y decid si hubo jamás una historia como la historia que os cuento. El dragón está muerto, pero muerto está también Turambar, a su lado. Y esas son buenas noticias, sí, ambas son buenas, en verdad. Entonces la gente murmuró, asombrada con estas palabras, y algunos dijeron que se había vuelto loco, pero Brandir gritó: Escúchame hasta el fin. Niniel también está muerta, Niniel, la bella, a la que todos amabais, a la que yo amaba más que a nadie. Saltó desde el borde del salto del ciervo, y los dientes del Teiglin la atraparon. Se ha ido aborreciendo la luz del día. Porque de esto se enteró antes de huir, hijos de Urín eran ambos, hermana y hermano. El Mormejil era su nombre, Turambar se llamó a sí mismo ocultando el pasado, Turín, hijo de Urín. Niniel la llamamos nosotros desconociendo el pasado, Nienor era hija de Urín. A Bretil trajeron la sombra de un destino oscuro. Y el destino de ambos se cumplió aquí, y esta tierra no volverá nunca a estar libre de dolor. No la llaméis Bretil, no la llaméis la tierra de los Aletrim, sino Sasnia en Urín, sepulcro de los hijos de Urín. Entonces, aunque no entendía todavía cómo este mal había ocurrido, la gente se echó a llorar allí donde se encontraba, y algunos decían: un sepulcro hay en el Teiglin para Niniel la bien amada, un sepulcro habrá para Turambar, el más valiente de los hombres. No dejaremos que nuestro libertador yazga bajo el cielo. Vayamos en su busca. 13. La muerte de Turín. Ahora bien, mientras Niniel huía, Turín se movió, y en la profunda oscuridad le pareció que ella lo llamaba a lo lejos, pero cuando Glaurung murió, salió de él. Negro desmayó y volvió a respirar profundamente, y luego suspiró y cayó en un sueño de gran fatiga. Pero antes de amanecer hizo mucho frío, y se volvió en sueños, y la empuñadura de Gurtán se le hundió en un costado, y de pronto despertó. Ya se iba la noche, y en el aire había un hálito de la mañana, y se puso en pie de un salto recordando su victoria y el veneno quemante en la mano. La levantó, y se la miró y quedó maravillado. Porque la tenía envuelta en un trozo de tela blanca todavía húmeda y ya no le dolía, y dijo para sí: porque alguien habría de atenderme de este modo, y sin embargo me dejaría abandonado en el frío en medio de las devastaciones, y el hedor del dragón. ¿Qué cosas extrañas han ocurrido? Entonces dio voces, pero no hubo respuesta. Todo estaba sumido en la oscuridad y la lobreguez de alrededor, y una emanación de muerte flotaba en el aire. Se agachó y levantó la espada, y estaba intacta, y la luz del filo no había declinado. Tu mundo era el veneno de Glaurung, dijo, pero tú eres más fuerte que yo, Gurtán. Te bebes toda la sangre. Tuya es la victoria. Pero ven, he de ir en busca de ayuda. Mi cuerpo está cansado y siento frío en los huesos. Entonces volvió la espalda a Glaurung, dejando que se pudriera allí, pero a medida que se alejaba, cada paso se le hacía más pesado, y pensó: en Nenjirit quizá encuentre a algún explorador que me esté esperando. Pero querría llegar pronto a mi casa y sentir las gentiles manos de Niniel y recibir los hábiles cuidados de Brandir. Y así, por fin, andando con fatiga, apoyado en Gurtán, a través de la luz gris de las primeras horas de la mañana, llegó a Nenjirit, y cuando los hombres se ponían en camino en busca de su cuerpo, se les presentó delante erguido. Entonces ellos retrocedieron aterrados, creyendo que era el espíritu de Turín, que no tenía descanso, y las mujeres gimieron y se cubrieron el rostro. Pero él dijo: No, no lloréis, por el contrario, alegraos. Mirad. ¿Acaso no estoy vivo? Y he dado muerte al dragón que tanto temíais. Entonces ellos se volvieron a Brandir y exclamaron: Tú y tus falsas historias.
Decirnos que estaba muerto. ¿No dijimos acaso que te habías vuelto loco? Pero Brandir estaba espantado y miraba con miedo en los ojos, y no decía nada. Pero Turín le dijo, eras tú el que estuvo allí y me atendió la mano. Te lo agradezco. Pero tu habilidad te está faltando si no te es posible distinguir el desmayo de la muerte. Entonces se volvió a la gente, no le habléis así, necios de vosotros. ¿Quién podría haberlo hecho mejor? Al menos, él tuvo el ánimo de acudir al sitio de la batalla, mientras vosotros os lamentabais. Pero ahora, hijo de Andir, ven. Hay más cosas de las que quiero enterarme. ¿Por qué estáis aquí tú y toda esta gente que es Genepel? Si yo enfrento un peligro de muerte por vosotros, no es ser obedecido cuando parto. ¿Y dónde está Niniel? Cuando menos espero que no la hayáis traído, y que la hayáis dejado en mi casa, encomendada al cuidado de hombres fieles. Y como nadie le respondiera, vamos, decid. ¿Dónde está Niniel? Gritó. Porque a ella quiero ver primero, y a ella primero le contaré la historia de los hechos de esta noche. Pero todos apartaban la cara, y Brandir dijo por fin, Niniel no está aquí. Mejor así, dijo él. Entonces iré a mi casa. ¿Hay un caballo que me lleve? ¿O una litera sería más apropiada? Mis trabajos me han agotado. No, no, dijo Brandir lleno de angustia. Tu casa está vacía. Niniel no está allí. Ha muerto. Pero una de las mujeres, la esposa de Dorlas, que sentía poco cariño por Brandir, gritó con voz aguda. No le hagáis caso, señor. Porque está loco. Llegó gritando que vos habíais muerto y llamó a eso una buena noticia. ¿Pero vivís? Porque entonces habría de ser cierta esta historia de que Niniel ha muerto y cosas peores aún. Entonces Turín avanzó a grandes zancadas sobre Brandir. De modo que mi muerte era una buena noticia. Gritó. Sí, tú siempre me guardaste rencor por ella, lo sé. Ahora está muerta, dices. Cosas peores aún. ¿Qué mentiras concebido en tu malicia, pata coja? Querrías matarnos con tu lengua inmunda ya que no puedes blandir otra arma. Entonces la ira ahogó la piedad en el corazón de Brandir, y gritó, ¿loco? No. Tú eres el loco, espada negra del negro destino. Y toda esta gente es necia. Yo no miento. Niniel está muerta, muerta, muerta. Búscala en el Teiglin. Entonces Turín se detuvo, frío. ¿Cómo lo sabes? Preguntó lentamente. ¿De qué modo maquinaste la historia? Lo sé porque la vi saltar, respondió Brandir. Pero la maquinación fue tuya. Huyó de ti, Turín, hijo de Urín, y Alcabenara se arrojó, para no verte nunca más. Niniel. Niniel. No, Nienor, hija de Urín. Entonces Turín lo aferró por los hombros y lo sacudió, porque en estas palabras oía que los pasos del destino lo alcanzaban, pero en su horror y su furia no quiso escucharlos, como una bestia herida de muerte que daña todo lo que tiene cerca. Sí, soy Turín, hijo de Urín, gritó. De modo que ya lo habías adivinado desde mucho tiempo atrás. Pero nada sabes de Nienor, mi hermana. Nada. Ella vive en el reino escondido, y está a salvo. Esa es una mentira pergeñada por tu mente vil, para enloquecerme y enloquecer a mi esposa. Malvado cojo, quieres acosarnos a ambos hasta la muerte. Pero Brandir se arrancó de sus manos. No me toques, dijo. Quédate con tus devaneos. La que llamas tu esposa fue hacia ti y te cuidó, y tú no respondiste a su llamada. Pero uno respondió por ti. Glaurung, el dragón, que según creo os hechizó a ambos para que no escaparais a vuestro destino. Así habló antes de sucumbir. Nienor, hija de Urín, he aquí a tu hermano, traidor con sus enemigos, infiel con sus amigos, maldición para su casa, Turín, hijo de Urín. Entonces una risa ciaga saltó a Brandir, en su lecho de muerte los hombres hablan con verdad, según cuentan, apenas pudo decir, entrecortadamente. Y también los dragones, parece. Turín, hijo de Urín, una maldición sobre tu casa y sobre todos los que te acogen. Entonces Turín esgrimió a Gurtang y una luz fiera le fulguraba en los ojos. ¿Qué se dirá de ti, pata coja? Dijo lentamente. ¿Quién le dijo en secreto y a mis espaldas mi verdadero nombre? ¿Quién la llevó ante la malicia del dragón? ¿Quién estaba a su lado y la dejó morir? ¿Quién vino aquí deprisa a hacer público este horror?
¿Quién se exulta a mis expensas? Hablan los hombres con verdad antes de morir. Pues entonces habla ahora, rápido. Entonces Brandir, viendo su propia muerte en los ojos de Turín, se mantuvo inmóvil y no flaqueó, aunque no tenía otra arma que la muleta, y dijo: Todo lo que acá ha sido es historia larga de contar, y estoy cansado de ti. Pero me calumnias, hijo de Turín. ¿Te calumnió Glaurung a ti? Si me matas, todos verán que no lo hizo. Pero no tengo miedo de morir, porque entonces iré al encuentro de Niniel, a quien amaba, y quizá la vuelva a encontrar más allá del mar. Al encuentro de Niniel, gritó Turín. No, a Glaurung encontrarás, y juntos concebiréis mentiras. Dormirás con el gusano, el compañero de tu alma, y os pudriréis en una misma oscuridad. Y alzando a Gurtang, hendió con ella a Brandir, y lo hirió de muerte. Pero la gente apartó la mirada, y cuando Turín se volvió y abandonó Nenhirit, todos huían aterrados. Entonces Turín avanzó como quien ha perdido el inicio por los bosques salvajes, ora maldiciendo la tierra media y la vida toda de los hombres, ora llamando a Niniel. Pero cuando por fin la locura de su dolor lo abandonó, se sentó un momento y meditó en todas sus acciones, y se oyó a sí mismo que gritaba: vive en el reino escondido y está a salvo. Y pensó que ahora, aunque toda su vida estaba en ruinas, tenía que ir allí, porque las mentiras de Glaurung siempre lo habían extraviado. Por tanto, se puso de pie y fue hacia los cruces del Teiglin, y al pasar junto a Owen, Eyet, exclamó: amargamente pagado, oh, Finduilas, haber hecho caso del dragón. Aconséjame ahora. Pero mientras así gritaba vio a 12 cazadores bien armados que vadeaban el Teiglin, y eran elfos, y cuando se acercaron, reconoció a uno de ellos, porque era Mablung, cazador mayor de Tingol. Y Mablung lo saludó gritando: Turín, nos encontramos por fin. Te estaba buscando y me alegro de encontrarte vivo, aunque los años han sido gravosos para ti. Gravosos, dijo Turín. Sí, como los pies de Morgoth. Pero si te alegras de encontrarme vivo, eres el último de tu especie en la Tierra Media. ¿Por qué te alegras? Porque eras honrado entre nosotros, respondió Mablung, y aunque escapaste de muchos peligros, temí por ti al final. Vi la salida de Glaurung y pensé que había cumplido su funesto propósito y volvía con su amo. Pero se encaminó a Bretil y al mismo tiempo supe por viajeros que la espada negra de Nargothrond había aparecido allí otra vez, y que los orcos evitaban la región como a la muerte. Entonces tuve miedo y me dije: ay, Glaurung se atreve a ir donde no se atreven los orcos, en busca de Turín. Por tanto vine aquí tan deprisa como me fue posible para advertirte y ayudarte. Deprisa, pero no lo bastante, dijo Turín. Glaurung está muerto. Entonces los elfos lo miraron maravillados y dijeron: has dado muerte al gran gusano. Alabado por siempre será tu nombre entre los elfos y los hombres. No me importa, dijo Turín, porque también está muerto mi corazón. Pero como venís de Doriath, dadme noticias de mis parientes. Porque se me dijo en Dor, Lomin, que habían huido al reino escondido. Los elfos no respondieron, pero por fin Mablung dijo: así lo hicieron, en verdad, en el año antes de la aparición del dragón. Pero por desgracia, ya no están allí. Entonces el corazón de Turín se detuvo, escuchando los pasos del destino que lo perseguían hasta el fin. Sigue hablando. Gritó. Y no te demores. Fueron al descampado en tu busca, dijo Mablung. Fue en oposición a todo consejo, pero insistieron en ir a Nargothrond cuando se supo que tú eras la espada negra, y Glaurung apareció, y todos los que las custodiaban se dispersaron. Amor Ben nadie la ha visto desde ese día, pero un hechizo había enmudecido a Nienor, que huyó hacia el norte y se perdió. Entonces, para asombro de los elfos, Turín rió con fuerte risa penetrante. ¿No es acaso una broma? Gritó. Oh, la hermosa Nienor. De modo que huyó de Doriath al encuentro del dragón, y del dragón a mi encuentro. ¡Qué dulce gracia de la fortuna! Era parda como una valla, oscuros sus cabellos, pequeña y esbelta como una niña elfo, nadie podía confundirla. Entonces se desconcertó Mablung, y dijo: pero aquí hay un error. ¿No era así tu hermana? Era alta, y de ojos azules y de oro fino los cabellos, la imagen misma de Urín, su padre en forma femenina. No pudiste haberla visto. ¿No? No pude haberla visto, Mablung, gritó Turín. Pero, no. ¿Por qué? ¿Sabes?
Soy ciego. ¿No lo sabías? Ciego, ciego, y ando a tientas desde la infancia en las oscuras nieblas de Morgoth. Por tanto, dejadme. Idos, idos. Volved a Doriath, y ojalá el invierno la marchite. Maldita sea Menegroth. Y maldito sea tu cometido. Esto solo faltaba. Ahora llega la noche. Entonces huyó de ellos como el viento, y todos quedaron pasmados de asombro y de temor. Pero Mablung dijo, algo extraño y espantoso ha sucedido de lo que nosotros nada sabemos. Sigámoslo y ayudémoslo si nos es posible, porque ahora corre desesperado y sin juicio. Pero Turín se les adelantó mucho, y llegó a Cabe de Naras, y se detuvo, y oyó el rugido del agua y vio que todos los árboles que crecían en las cercanías y a lo lejos se habían marchitado, y las hojas secas y luctuosas caían como si el invierno hubiera llegado en los primeros días del verano. Cabe de Naras, Cabe de Naramart. Gritó. No mancillaré tus aguas en las que se bañó Niniel. Porque todas mis acciones han sido malas, y la última la peor. Entonces desenvainó la espada y dijo, salve, Gurtán, hierro de la muerte, solo tú quedas ahora. Pero, ¿qué señor o lealtad conoces salvo la mano que te esgrime? Ante ninguna sangre te intimidas. Recibirás a Turín Turambar. Me matarás deprisa. Y en la hoja resonó una fría voz, sí, beberé tu sangre para olvidar así la sangre de Belek, mi amo, y la sangre de Brandir, derramada injustamente. Te mataré deprisa. Entonces Turín aseguró la empuñadura en el suelo y se arrojó sobre la punta de Gurtán, y la hoja negra le arrebató la vida. Pero Mablung llegó y miró la espantosa forma de Glaurung que yacía muerto y miró a Turín y se sintió apenado pensando en Urín, tal como lo había visto en la Nirna de Tarnoediad, y en el terrible destino de la casa de Turín. Y mientras los elfos estaban allí, llegaron hombres desde Nenjirita a mirar el dragón, y cuando vieron cuál había sido el fin de la vida de Turín Turambar, se echaron a llorar, y los elfos, enterándose por fin del sentido de las palabras de Turín, se sintieron espantados. Entonces Mablung dijo amargamente, también yo he sido atrapado en el destino de los hijos de Urín, y así, con palabras, he dado muerte a quien amaba. Entonces levantaron a Turín y vieron que la espada se había partido. Así acababa todo lo que había poseído en vida. Con el trabajo de muchas manos recogieron leña, y la apilaron e hicieron una gran fogata, y destruyeron el cuerpo del dragón, hasta que no fue sino unas negras cenizas, y golpearon sus huesos hasta que quedaron confundidos con el polvo, y el sitio de la cremación fue siempre en adelante desnudo y baldío. Pero a Turín lo colocaron sobre un alto túmulo levantado en el lugar donde había caído, y los fragmentos de Gurtán fueron puestos a su lado. Y cuando todo estuvo terminado y los cantores de los elfos y de los hombres hubieron compuesto un lamento en el que se hablaba del valor de Turambar y de la belleza de Niniel, trajeron una lápida gris que se colocó sobre el túmulo, y sobre ella los elfos grabaron en las runas de Doriath. Turín Turambar Dagnir Glaurunca. Y debajo escribieron también. Nienor Niniel. Pero ella no estaba allí, ni nunca se supo dónde la habían llevado las frías aguas del Teiglin. Así termina la historia de los hijos de Urín, la más larga de las baladas de Beleriand.